La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el Abierto en una nueva edición del Abierto que se va a convertir prácticamente en un monográfico sobre las consecuencias de la Dana que ha arrasado la provincia de Valencia. Hoy en el análisis van a estar Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cristina Monge, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Ayer ya estuvo con nosotros un ratito. Y Eduardo Madina, buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Lo mismo que les dije a los analistas de ayer, hay tanto que contar y tanto que escuchar y tanto que describir que os vais a estar ahí. Yo de vez en cuando os voy a ir preguntando, vamos a ir entrando, porque sí que es verdad que más allá de la descripción de la situación de hoy, del inicio de las tareas de rescate ya entre el barro y los escombros, bueno, hay algunos puntos de polémica sobre si funcionaron o no funcionaron las alarmas, sobre a lo que nos lleva el cambio climático ante aquellos que lo quieran negar. Ayer teníamos un experto que nos decía el cambio climático mata, el cambio climático se cobra vidas, y lo que acabamos de ver perfectamente en Valencia. Así que lo primero que vamos a hacer es lanzar una perspectiva general de cuál es la situación. Ha amanecido ya hay luz en todas las zonas afectadas por la Dana. Vamos a lanzar primero una panorámica general. En Radio Valencia está Ana Durán. Ana, vamos primero con el balance que no se mueve desde ayer por la tarde prácticamente, y en qué punto está todo. Pues está en ese punto, como decías, ya ha amanecido en Valencia, y hoy, aunque está algo nublado, parece que no va a llover demasiado, y lo que predomina es ese olor a barro y a lodo que inunda tantos municipios de la provincia, donde ahora hay que empezar a recuperarse. Han terminado ya los rescates, eso es lo que aseguró ayer el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su última comparecencia. Se espera una suya en pocos minutos, después de una nueva reunión del comité de crisis. Se han realizado de esos rescates hasta 70 aéreos y 200 terrestres. Son todas esas personas que estaban en lugares elevados, encima de vehículos que hemos escuchado en la antena de la SER durante estas últimas horas, o que estaban atrapados en sus casas o en sus coches. Ese balance provisional de víctimas mortales sigue situado, como decías, en 92, 40 de ellos, casi la mitad, en una especie de zona cero en Paiporta, que es una localidad muy cercana a Valencia, de 25.000 habitantes, que está pues sumida en la conmoción y en el shock por lo vivido en las últimas horas, algo que se mezcla además con una situación de emergencia que comparten con otros municipios, porque todavía faltan suministros de agua, de luz para más de 100.000 abonados. Las comunicaciones están tardando muchísimo en recuperarse porque el daño es muy grande. Hoy, por ejemplo, se ha abierto un carril en la A3 entre Valencia y Madrid, pero la A7 sigue cortada en varios puntos en ambos sentidos. También la CV36, que es la autovía de Torrent, sigue sin circulación, y preocupa mucho, como decía hace unos minutos, la situación del bypass, que es la circunvalación de Valencia, una vía básica, por ejemplo, para la entrada y salida de mercancías. Pasan unos 100.000 vehículos al día y vamos a tardar semanas en recuperar esa comunicación. Es solo parte de unos daños materiales que van a tardar también bastante en cuantificarse. Por ejemplo, los miles de vehículos que se han perdido, los negocios y las tiendas anegadas. Ford ha parado su producción y combina el parón por el temporal con el parón por un ERTE, y no se retomará hasta el 11 de noviembre. Y después de esta tragedia vamos a tener que ir asumiendo la dimensión económica y social también de este drama, a pesar de las ayudas que ya han anunciado las administraciones. Por ejemplo, el Consejo de Ministros ya ha anunciado que se va a declarar como lo que antes se conocía como zona catastrófica, pero ahora empieza ese largo camino de limpiar el barro, evaluar los daños y recuperarse de toda esta devastación, y no va a ser nada fácil. Como hoy es el día que se está intentando, Ana, llegar a los sitios donde todavía puede haber víctimas atrapadas, porque se puede ir despejando un poco la situación en medio del barro y del caos de los automóviles y de todo lo que arrastró la riada, hoy será el día en el que continúan las tareas de rescate, ya con la intención de seguir buscando víctimas. Sí, efectivamente, la intención de intentar localizar a las decenas de desaparecidos. Hemos escuchado también las declaraciones de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, aquí en la SER ayer por la noche en hora 25, diciendo que le gustaría que no aumentara ese número de víctimas, pero
porque asume que la cantidad de desaparecidos que hay todavía va a hacer elevarse todavía más esa dramática cifra. Y la recomendación, la insistencia, Ana, en que la gente no coja el coche, ya no por el peligro ahora mismo de desbordamiento, de nada que tenga que ver con lo meteorológico, sino para facilitar que los equipos de rescate se puedan mover. Claro, que sean los primeros ellos los que lleguen a los lugares, que son los primeros que hacen falta en llegar para intentar ir restableciendo la normalidad. La verdad es que están siendo muy complicadas las comunicaciones y a veces es difícil, lo hemos comentado en varias ocasiones en las últimas horas, asumir que esto nos está pasando, porque por ejemplo en Valencia capital no ha pasado nada. Sí. Y podemos tener la sensación de que no pasa nada alrededor, pero es que muy cerquita, Paiporta está prácticamente pegada a Valencia, también a la Cuas, a Aldaya. Hay localidades que lo están pasando fatal, entonces es muy importante que toda la ciudadanía tengamos esa percepción de el nivel de este drama que se está produciendo alrededor, para que no nos lo tomemos a la ligera y sigamos fielmente las recomendaciones que nos están dando desde los servicios de emergencias para que la ayuda pueda llegar cuanto antes donde hace falta. Línea abierta, Ana, para lo que quieras. Gracias. Sigan las recomendaciones. Decíamos a las 8 que la EMET lanzaba la alerta por graves inundaciones, por posibilidad de graves inundaciones en la provincia de Castellón. Ahora mismo, esta mañana, Laura Abad en Castellón, cuéntanos. Hola Ángels, buenos días. Pues ahora mismo en Castellón está cayendo la lluvia con fuerza, especialmente en el norte de la provincia. Allí para hoy está activada la alerta naranja y varios municipios, como por ejemplo Tírig o Catí, ya están sufriendo grandes inundaciones. Allí, en apenas 4 horas, esta mañana se han registrado 173 litros por metro cuadrado en el caso de Tírig y 150 en el caso de Catí. Una situación también complicada en Vallibona, donde ayer cayeron 200 litros por metro cuadrado y hoy ya han registrado 154 litros. Situaciones muy complicadas, además también en la zona del área metropolitana, donde ha caído una gran remasada de agua a primera hora de la mañana con hasta 25 litros en apenas unos minutos. Vamos a estar muy pendientes de la situación de estas lluvias en Castellón. En el Centro de Coordinación de Emergencias, en Leliana, está Ana Talens. Reunión de este Centro de Coordinación que ha empezado, Ana, a las 7:30 de la mañana. Sí, buenos días. La reunión continúa a esta hora. Se va a dar cuenta de cómo ha transcurrido la noche en la que 441 personas han pernoctado en albergues y el 112 realizaba 21 atenciones de productos de primera necesidad. También se va a actualizar el dispositivo de hoy. En principio no hay prevista la incorporación de medios aéreos. Sí habrá movilización de los terrestres con las unidades caninas. El presidente Mazón está a punto de comparecer ante los medios de comunicación. Ángels, se están haciendo todos los preparativos para que dé cuenta de eso, de cómo ha transcurrido la noche el dispositivo de la mañana. También la Generalitat recuerda el teléfono de atención 900-365-112. Está prevista la visita de Núñez Feijóo y del presidente Sánchez, y Ángels, no se descarta una declaración institucional y una visita a las zonas afectadas. Pues vamos a quedar pendientes de esa comparecencia de Carlos Mazón, que creo que está a punto de empezar, porque veo en la imagen cómo se va situando ante los micrófonos. A ver si podemos escucharle en directo en breve, en los próximos minutos. Ha habido muchas comparecencias del presidente de la Generalitat en las últimas horas, la última ayer por la noche y hoy preparado ya para comparecer después de la reunión del Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, con la última hora, y sobre todo por saber si ese balance que ayer Carlos Mazón aquí nos insistía a nosotros que era un balance provisional de víctimas aumenta. Vamos a escuchar al presidente de la Generalitat. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Ahora, desde primera hora, como todos sabéis, se están reactivando las entradas, la actuación de todos los efectivos en los municipios, lógicamente en los núcleos urbanos, lógicamente con las operaciones consiguientes a todo el día de ayer, hasta altas horas de la noche, dedicado fundamentalmente y prioritariamente, como no puede ser de otra manera, a las personas, a las vidas, al seguir hallando y al seguir trabajando con los elementos que tienen que ponerse en marcha dentro ya de cada uno de los núcleos urbanos donde se van entrando. Paralelamente a esto tenemos que seguir y tenemos que prever los días que van a venir a continuación. Y por eso estamos trabajando ya en las ayudas y estamos trabajando ya en los decretos que en los próximos días
vamos a poner en marcha en este caso. Es la noticia a esta hora. Pues está compareciendo, que estábamos oyendo el sonido de Antena 3, es la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, haciendo balance de lo que ha dado de sí esa reunión del Comité de Emergencias, que ha empezado a las 7:30 de la mañana. No sé si va a ser en esta comparecencia en el que pueda actualizar el número de víctimas, porque, insistimos, es en lo que se empieza a trabajar hoy los equipos de rescate. Le seguimos escuchando. Paralelamente, dentro ya de cada uno de los núcleos urbanos donde se van entrando. Paralelamente a esto tenemos que seguir y tenemos que prever los días que van a venir a continuación. Y por eso estamos trabajando ya en las ayudas y estamos trabajando ya en los decretos que en los próximos días vamos a poner en marcha. En este caso, el presidente de la Diputación y la Generalitat Valenciana ya trabajamos coordinadamente en ayudas, que además serán ampliables y serán compatibles con las que pueda anunciar el Gobierno de España, con el que estamos en coordinación. Hoy mismo podremos hablarlo con el presidente Sánchez. Pero en cualquier caso quiero decir que las áreas económicas y las áreas de infraestructuras de la Generalitat Valenciana, de la misma manera que de la Diputación Provincial, ahora tomará la palabra el presidente de la Diputación, paralelamente a toda la acción prioritaria, a la acción de atención a las personas, también empiecen a trabajar ya preventivamente en dar una solución rápida, adecuada a la restitución de los niveles de vida por los que también tenemos que luchar y por los que también tenemos que trabajar. Por tanto, quiero empezar diciéndoles que la Generalitat Valenciana ya tiene ultimado un primer decreto que previsiblemente podremos aprobar el próximo martes en el próximo pleno del Consell, donde prevemos movilizar una cifra inicial ampliable y compatible con el resto de administraciones de 250 millones de euros que se sumarán a la partida que la Diputación Provincial de Valencia trasladará a continuación. Por tanto, en un primer momento preparamos y aprobaremos 250 millones de euros, insisto, ampliables según avance la valoración de los daños materiales y que serán, en cualquier caso, es importante decirlo, compatibles y sumatorios con los de otras administraciones públicas. 4 grandes bloques serán los que aborden estas ayudas, en las que, insisto, ultima ya los departamentos económicos y infraestructuras, especialmente la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y la Consellería de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana. En primer lugar, ayudas directas, ayudas express, ayudas sin burocracia, utilizando el sistema que desgraciadamente tuvimos que utilizar en Campanar, donde en muy pocos días las primeras cantidades para poder iniciar y reiniciar la vida de las personas ya estaban en sus cuentas, de esta manera urgente, de esta manera rápida. Las ayudas van a estar muy rápidamente para los afectados. Serán ayudas sin papeleos, serán ayudas para rehacer su vida, para comprar muebles, para arreglar sus casas. 250 millones de euros que se van a movilizar por parte de la Generalitat Valenciana, un montante de dinero que se va a unir a las ayudas que lleguen desde las otras administraciones. Seguimos hablando de esto en el abierto, ayudas desde el Gobierno, desde el Estado, ayudas también de la Unión Europea y esos 250 millones que anuncia el presidente de la Generalitat Valenciana que se van a movilizar porque se va a aprobar ya en la próxima reunión del Consejo de Gobierno del martes que viene. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser Podcast. Continúa la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, muy centrada en cuestiones económicas. Es una de las grandes preocupaciones ahora mismo de toda la gente que ha sobrevivido a los efectos de esta dana, pero que lo ha perdido prácticamente todo. Después hablaremos también de todo lo que hay que hacer y qué es exactamente lo que cubren los seguros, pero nos vamos a ir al epicentro de la dana, donde ha tenido el efecto más devastador, de donde eran la mayoría de las víctimas, de esas 92 víctimas solo en la provincia de Valencia, y esto es Paiporta. Ahí está nuestro compañero Adrián Sánchez. Adrián, cuéntanos cómo avanza el día allí. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Pues estoy ahora justo enfrente del Centro de Salud de Paiporta, que tiene la fachada blanca y se puede ver claramente hasta dónde llegó el agua. Más de 2 metros llegó el agua en estas calles. Y frente al Centro de Salud hay un parque, o lo que queda de él, porque está lleno de coches apilados, volcados, de todo tipo. Y no sé si estáis escuchando los vecinos que siguen saliendo a la calle, que se asoman a las ventanas y que nos dicen sobre todo que necesitan agua. Agua potable no hay desde el martes
y agua mineral muchos empiezan a escasear en muchos hogares. Entonces piden algún tipo de cuba o algún tipo de suministro. Los bomberos siguen accediendo, la Guardia Civil, la policía local, pero todavía no hay información de cuándo tendrán agua, y los vecinos, nos contaba una de estas vecinas esta mañana, están desesperados. Muchísimo. Aquí estamos esperando que, bueno, pues que venga la UME o tal y ponernos a remangarnos y a quitar barro y ayudar en lo que se pueda, está claro. En cuanto a la situación de las calles, continúan llenas de fango, de lodo, además de los coches cruzados por todas las zonas. Hay árboles caídos, vallas arrancadas. Os podéis imaginar la desolación que se vive esta mañana en Paiporta, y han pasado ya 2 días de la inundación. Vas a intentar moverte, Adrián. Esta mañana nos contabas que como habías tenido que atravesar todo el polígono para llegar a la zona de Paiporta donde te encuentras, porque todavía es muy difícil moverse por los alrededores de Paiporta. Sí, de hecho estamos viendo a los coches de Guardia Civil, de bomberos, que tienen dificultades para moverse y que algunos se quedan encallados en el lodo porque hay muchas calles por las que todavía no se ha podido acceder. Nosotros hemos aparcado a la entrada, hemos venido a pie, pero también ha servido para ver la dimensión de la catástrofe. Por ejemplo, los puentes que conectan las dos partes de Paiporta, que están por encima de la rambla que se inundó, están casi completamente destrozados. Pueden pasar los coches, pero por ejemplo no hay vallas que separen los puentes y que eviten las caídas. Pues vuelvo contigo en cuanto tengas novedades. Adrián, hasta ahora mismo. Perfecto, hasta ahora. Ayer nos lo decía prácticamente no, nos lo decía en directo el presidente de la Generalitat aquí mientras hablábamos con él en El Abierto, que se iba a instalar la morgue en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde iban a ser trasladados, además para la identificación, todos los cadáveres que fueran siendo rescatados por los equipos de rescate. Ahí en la Ciudad de la Justicia está Juan Magraner. Juan, cuéntanos, buen día. Buen día. Aquí se ha habilitado ese espacio para los cadáveres. Aquí se deben realizar las autopsias y las identificaciones. Pero es importante, por aquí no van a pasar las familias. Para ellos, para comunicar incidencias sobre desaparecidos, se han habilitado en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil 2 oficinas que se llaman Antemortem, que las indica así el protocolo en casos como este de víctimas múltiples. Dados los problemas de movilidad, son oficinas básicamente de atención telefónica para recoger datos sobre desaparecidos, para cotejarlos con los cadáveres aquí mismo en esta Ciudad de la Justicia, y de esa manera intentar acelerar en la medida de lo posible un trámite que será largo. Siguen llegando en un gota a gota terrible furgones fúnebres, y para darle un toque todavía más surrealista a todo esto, acaba de salir el sol, aunque aquí no haya barro, la verdad es que el barro nos llega a todos. Ayer Juan ya nos contaba la situación también de distopía de un polideportivo, de un pabellón lleno de gente con todos los enseres, todos ellos mojados, mientras en la calle no caía ni una sola gota de agua. Vamos a seguir este recorrido por todos los puntos de interés en esta nueva edición especial del Abierto, pero sí quería una primera valoración de los analistas de esta mañana. Cristina, tú ya estuviste ayer con nosotros. Lo que estamos viendo, lo que están narrando nuestros compañeros, los que estamos escuchando, es la evidencia más clara de que no se puede negar el cambio climático. Una más, la enésima. Y esta nos coge de la forma más trágica. Ayer escuchaba la intervención que estaba haciendo Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en la cumbre de biodiversidad que se está celebrando en Cali. Y él decía, estamos acostumbrados a venir a estas cumbres y solidarizarnos con países generalmente del sur global, que se ven afectados por el cambio climático. Hoy somos nosotros los que venimos aquí a esta cumbre con una tragedia inundando toda nuestra realidad. Entonces, efectivamente, es una evidencia más que se suma a toda la evidencia científica que vamos acumulando informe tras informe, estudio tras estudio. No hay experto ya que no pueda atestiguar con datos diferentes todo lo que está pasando. Y claro, en esta situación lo que ya empieza a ser también una emergencia es ver qué se hace. Y hace mucho tiempo que sabemos lo que hay que hacer. Y hay que hacer básicamente 2 cosas. Primero, adaptarnos a la nueva realidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos tener sistemas de alerta que tarden 12 horas en anunciar a la población que no pueden salir de su casa. Quiere decir que tenemos que revisar los sistemas de ordenación territorial. No podemos seguir teniendo construcciones en zona inundable. Quiere decir que tenemos que revisar las formas de gestionar desde el agua
todo lo que tiene que ver con ríos, gestión de acuíferos, etcétera, hasta el conjunto del territorio. Eso en cuanto a la adaptación. Y luego, de una vez por todas, tenemos que empezar a entender que no podemos dilatar más la transición ecológica. O sea, que es que el fin de los combustibles fósiles hay que acelerarlo. Y esto es un desafío fundamentalmente político en estos momentos. Yo ayer me enfadé muchísimo cuando me llegó la noticia de que el Parlamento decidía ayer suspender su sesión, cerrar las puertas para esto. ¿Por qué? Pues porque el principal desafío que tenemos en estos momentos, que es esta crisis climática, necesita de mucha política, porque necesita de muchos acuerdos. Después iremos a ese pleno, porque un pleno que podría haberse convertido en el pleno del debate sobre el cambio climático, sobre la transición ecológica, se suspendió solo una parte, pero no se suspendió otra, porque se tenía que aprobar con urgencia el cambio en Radio Televisión Española. Iremos luego a esto, porque era la oportunidad, con todos los políticos allí reunidos, con lo que estaba pasando, para haber improvisado un debate sobre la transición ecológica, sobre los efectos del cambio climático, y no pasó eso, pero eso lo hablaremos después. Edu. Sí, bueno, yo creo que esta es una de esas oportunidades de cambiar de fondo, que en la línea de lo que señalaba Cristina, que tiene por delante este país, ¿no? Es una tragedia que seguramente conecta emocionalmente en Valencia con la tragedia de 1957, está ya muy lejos, pero configuró parte de la memoria colectiva de esa región, y creo que el número de fallecidos, el impacto tan brutal que ha tenido en la vida de tanta gente, el aviso tan serio que nos describe esta dana en una región como Valencia y Albacete, por el impacto que ha tenido, yo creo que es el instante perfecto para que este país tome decisiones en servicios de prevención mucho más eficientes, en mecanismos de protección civil más eficaces y mejor financiados, y en mecanismos de coordinación interterritorial que también sean más eficientes. Porque creo que el aviso es demasiado serio. Si uno estudia en los últimos 150 años el incremento de lo que se llamaban gotas frías, danas, fenómenos climáticos completamente extraordinarios, no ha parado de crecer de manera estructural desde hace más de un siglo y medio. Y en los últimos 30 años se concentra en el mayor número de experiencias y catástrofes como la que estamos viendo en estos días tan dramáticos que se están viviendo en la región de Valencia, en la región de Albacete. Así que creo que es un aviso demasiado serio. España tiene que salir de aquí tomando decisiones significativas, de cambios significativos, en protección civil, en prevención de catástrofes, en desarrollos urbanísticos en zonas no inundables y en mecanismos de coordinación que sean mucho más eficientes. Es verdad que ayer había un pleno, se debería haber suspendido entero. Era justo el día en el que, por cuestión de luto y de respeto a las víctimas, no se debía haber discutido ni de configuraciones de consejos de Radio Televisión Española ni de nada, pero todos los plenos que vengan a partir de ahora, ojalá se centren en buscar consensos amplios en esto: mecanismos de inteligencia artificial que prevengan mejor, sistemas de protección civil más financiados y más sólidos y menos quitables cuando hay un cambio de gobierno de un color o de otro en una comunidad autónoma, y mecanismos de coordinación interterritorial que sean mucho más eficientes de lo que en otras ocasiones hemos visto, ¿no? Elisa. Sí, básicamente de acuerdo. Yo creo que la idea de pasar de una evidencia del cambio climático científica, que yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía y por supuesto la comunidad científica entera está ahí, a pasarla a una evidencia, digamos, emocional, ¿no? Es decir, algo que te va a impactar a ti directamente, y es más, que te va a seguir impactando, porque por lo que yo he leído, precisamente la zona del Mediterráneo, con el calentamiento del Mediterráneo, va a ser, digamos, un sitio crítico para sufrir este tipo de fenómenos. Por tanto, es pasar de algo que sabes racionalmente a algo que emocionalmente te das cuenta de que va a pasar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Respecto al pleno de ayer, tiendo a estar más de acuerdo con vosotras que con Edu. Es decir, es una oportunidad. Entonces, si ni siquiera en estos casos extremos de tragedia te pones un poquito de acuerdo para hablar de lo que importa a la gente, que no creo que sea precisamente el reparto de los consejeros en Radio y Televisión Española, me parece que... sí. Déjame, lo que es lo del pleno lo hablamos más después. adelante. Vale, perfecto. Exacto. No, pero simplemente, claro, decimos, es una oportunidad. Ojalá que se tome como una oportunidad. Pero claro, cuando ves cómo reacciona la clase política, tienes dudas. Otro aspecto que me parece muy relevante aquí también es que la alerta meteorológica, yo creo, por lo que he leído, era la correcta, pero claro, está también el problema de los desbordamientos, porque en algunos de los sitios ese fue el tema crítico. Digamos, claro, las lluvias, pero luego se desborda. Y por lo que he leído también, ¿quién alerta de los desbordamientos? ¿No? Que veo que es un organismo diferente. Claro, es que hablaremos también de las alertas, y además es que el problema fue que la lluvia cayó en otro lugar, es decir, que la gente vio cómo las ramblas, las riadas pasaban por su pueblo cuando miraban al cielo. Hombre, sí llovía, pero no llovía para esas consecuencias. ¿Querías decir algo, Cristina? Sí, nada,
un par de apuntes muy rápidos. Es cierto que el impacto emocional de estas imágenes es abrumador, ¿no? Es tremendo. Pero si les preguntamos a algunos agricultores, nos dirán que hace ya años que llevan viendo cómo sus cosechas disminuyen como consecuencia del cambio climático. Es decir, si preguntamos a algunos pescadores, si preguntamos a marisqueiros del norte, nos dirán cómo efectivamente saben que todos los cambios que se están produciendo luego se traducen en menor pesca, menor marisco, etcétera, etcétera. Es decir, teníamos ya muchas vivencias, no solamente esto, aunque esto efectivamente nos impacta totalmente. Y una cosa muy importante que decía Elisa ahora, que aquí yo creo que todavía no vamos a poder porque habrá que evaluar con unos días, pero es relevante. Hay que evaluar cómo han actuado las infraestructuras de encauzamientos y defensas del río porque hay dudas al respecto. En el abierto, Elisa de la Nuez, Cristina Monge y Eduardo Madina. Mientras nuestros compañeros van moviéndose por la zona afectada por la Dana con muchísima dificultad, dejadme que aborde otra cuestión que ha sido polémica en las últimas horas, que ha sido el tema de las alertas. Desde que la EMET avisa de que el fenómeno ante el que nos enfrentamos es un fenómeno que puede tener importantes consecuencias, que no es de los habituales, sino que es extraordinario. Desde ese momento hasta que se recibe esa primera alerta, los vecinos de las zonas afectadas reciben esa primera alerta a las 8 de la tarde y 12 minutos. Ana Durán, cuéntanos cómo fue y después dónde está la polémica. Bueno, pues la polémica ha arreciado en las últimas horas. Una vez se va solventando la emergencia, pues empezamos a pensar que es todo lo que pasó el martes y si se pueden derivar de esto algunas responsabilidades en las personas que estaban al frente de la gestión. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se defendía ayer de esas críticas que empiezan a sonar, como decías, por la tardanza en la actuación y en la toma de decisiones durante el martes. Es un protocolo previamente establecido y que además coordina la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España. Este es el protocolo que se ha venido siguiendo en todo momento, según han repetido también el propio director de las emergencias durante todo el día de hoy. Pues eso, Mazón insiste en que siguió estrictamente las recomendaciones del protocolo de protección civil, pero lo cierto es que, por repasar un poco lo que pasó el martes, AEMET llevaba ya días alertando de la Dana y de la virulencia que podía tener. El martes empezamos con alerta roja solo en parte de la provincia, después se extendió a casi toda, pero esto sucedía poco antes de las 10. Sobre las 12, sobre el mediodía, ya se lanzaban varias alertas hidrológicas. Además lo hacía el propio Servicio de Emergencias de la Generalitat por el riesgo de desbordamiento tanto del río Magro como del Barranco del Pollo. Emitía emergencias esa alerta a raíz de los datos que le estaba dando ya la Confederación Hidrográfica del Júcar por todo lo que había llovido en el interior de Valencia y en la ribera. Aún así, el CECOPI, que es el organismo que coordina las emergencias, no se convocó hasta las 5 de la tarde, 5 horas entre esa alerta hidrológica y esa reunión del CECOPI. Y además, la alerta de los móviles llegó a las 8 de la tarde y 12 minutos exactamente, cuando ya la situación era complejísima en buena parte de la provincia de Valencia y los servicios de emergencias ya estaban completamente desbordados. O sea, que se señala una administración a otra. Escuchábamos a Carlos Mazón cómo señalaba a Interior, señalaba al Gobierno. Por cierto, Ana Talens, tú que has estado en esa comparecencia de Mazón, le habéis preguntado a los periodistas precisamente por la responsabilidad de esa alerta. ¿Qué ha dicho? Pues ha dicho el presidente que se dieron los avisos, tanto los iniciales como las cambiantes, y se trasladaron a la población y se reaccionó en todo momento. Ha puesto como ejemplo la alerta en Castellón, que comenzó en verde, se ha modificado a naranja y que puede acabar en rojo. Insiste en que está todo recogido en un protocolo y que se guían por lo que dicen los expertos. Le escuchamos. Se van trasladando en modo avisos, en modo anuncios y en su caso en modo alertas, todas y cada una de las previsiones que va haciendo AEMET. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada. Y por tanto los técnicos expertos van reaccionando y avisando en consecuencia. También ha mostrado su confianza en los técnicos y ha dicho que tiempo habrá de analizar las cosas y que él renuncia a la mala política. No es el momento, ha dicho. Siempre lo hago, pero especialmente ahora quiero renunciar a la mala política porque creo que es lo menos adecuado, lo menos proporcional, y algunas convicciones y principios impiden a mí personalmente entrar en estas cuestiones más allá de lo estrictamente técnico y de la profesionalización de los sistemas que estamos comprobando que está muy contrastada desde siempre, ¿no? Y muy especialmente en estos momentos. Hace unos minutos, Ángels, que ha llegado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que está reunido ahora con el gabinete de crisis.
Hay una nota del Ministerio del Interior que nos contaba a las 8 Javier Bañuelos, que precisamente cuando escucharon ayer también esta declaración de Carlos Mazón, que ya por la noche señalaba que corresponde la activación de la alerta Protección Civil, dice: ante determinadas informaciones erróneas difundidas este pasado miércoles, el Ministerio del Interior recuerda que la activación de los planes territoriales de protección civil ante una emergencia de cualquier tipo y su posterior gestión es responsabilidad exclusiva de las autoridades autonómicas, que son las competentes en la materia según lo dispuesto en la legislación vigente. El tema de las alarmas tiene como dos vertientes. La primera es esta, el reparto de responsabilidades, de quién es responsabilidad, pero voy a introducir otro elemento y así después podemos ir al análisis, porque el otro elemento es la efectividad de estas alertas. Me pareció muy interesante, ayer pudimos hablar en este abierto con Jorge Olcina, que es catedrático de Geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, que nos decía que igual, ante la magnitud de los desastres a cuenta del cambio climático, a lo mejor habría que revisar el protocolo de las emergencias y de las alertas para que sea lo más preciso posible. Habrá que repensar este sistema de alertas, quizá habrá que poner un color negro para que la gente sea consciente de que se juega la vida si con una alerta roja sale a la calle o intenta llevar a cabo su vida cotidiana. Y luego por repensar también el sistema de la emergencia, la gestión, ¿no? Si seguramente en aquellas comarcas donde se esté decretando esa alerta máxima no tendrían que salir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como se hace con los huracanes en los Estados Unidos, para impedir que la gente salga de su casa. Y luego el sistema de avisos a los móviles, que es algo muy necesario. Tenemos que ajustarlo y ponerlo de una vez por todas en marcha para que la gente reciba un mensaje en su móvil, un SMS, diciendo que no se mueva de casa, ¿no? Porque corre peligro su vida, ¿no? Bueno, pues ante esta necesidad de repensar los sistemas de alerta, Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. El Gobierno parece que está valorando la posibilidad de revisar estos protocolos de emergencia. Sí, valora la posibilidad de revisar los protocolos de emergencias y de alertas tras la catástrofe de Valencia. Sí, lo aseguran a la cadena SER. Fuentes del Ejecutivo reconocen la necesidad de reformar el sistema para que los avisos sean más rápidos, ¿no? Como decía el experto, los mensajes a la población más contundentes y los planes de las administraciones se activen de inmediato, con el objetivo de evitar que se repitan desastres ante nuevas danas que con el cambio climático serán más frecuentes, se van a intensificar. Las competencias, efectivamente, de protección civil son de las comunidades autónomas, que gestionan la respuesta y el operativo cuando se decreta el nivel 1 o el nivel 2. En estas situaciones los riesgos afectan a ayuntamientos o a varias zonas de las propias comunidades. El Gobierno solo actúa en el nivel 3 cuando la emergencia implica a todo el territorio nacional. Las comunidades autónomas disponen desde el año pasado el sistema de alerta temprana, esa alert, que consiste en ese envío masivo de alarmas a los móviles, y hay que reflexionar, insisten en el Gobierno, después de esta catástrofe que efectivamente tuvo 12 horas claves, desde ese aviso en rojo máximo peligro de la EMET, lanzado antes de las 8 de la mañana del martes, hasta la alerta a los móviles de protección civil de la Generalitat, después de las 8 de la tarde, cuando efectivamente miles de personas estaban ya atrapadas por las riadas. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. En el abierto, Elisa de la Nuez, Cristina Monge y Eduardo Madina, y quiero preguntaros por las dos cosas, tanto por la polémica por las alertas, de quién es competencia lanzar esa alerta, con ese comunicado del Gobierno diciendo es a partir de nivel 3, y nos lo decía ahora Mariola Lourido, cuando es el Gobierno quien lanza estas alertas, y después, bueno, pues por la utilidad de las propias alertas, por un problema de mentalidad, y lo decía el experto con el que hablábamos ayer, y por el problema también de que las catástrofes están adquiriendo unas dimensiones que quizá las alertas que utilizábamos hasta ahora han quedado obsoletas. Eduardo. Bueno, yo diría que para el Mediterráneo no es una percepción de vulnerabilidad nueva. Por eso gobiernos anteriores desarrollaron sistemas e instrumentos de prevención que después gobiernos que llegaron desmontaron pronto, prácticamente nada más hacerlo, ¿no? Ahí hay un pecado original en el gobierno de Mazón, que otorgó la gestión en competencias de emergencia y de seguridad a un partido que se llama Vox, que fue determinante para que él llegara al gobierno. Más allá de eso, en la gestión de esta crisis, tiempo habrá de examinar las responsabilidades de unos y otros, pero por muy insistente que se ponga el señor Mazón, la responsabilidad en la dirección de la gestión de las emergencias es de la Presidencia de la Generalitat.
En eso creo que tiene toda la razón el ministro de Interior y que no hay especial debate. Es verdad que convocó muy tarde al centro de coordinación de todas las administraciones, cuando ya la catástrofe estaba en plena ebullición, a las 5 de la tarde, que el sistema de alerta no llega hasta pasadas las 8 de la tarde. Hay cosas que seguramente veremos que en el debate político serán examinadas y el señor presidente de la Generalitat pues tendrá que rendir cuentas y explicar qué hizo, pero más allá de ese debate, yo creo que esta tragedia tiene que ser el último aviso antes de la ineficiencia. Y el último aviso antes de la ineficiencia es que de aquí tienen que salir sistemas mejores, mecanismos de protección civil mucho más financiados, mecanismos de coordinación más eficientes, instrumentos que se utilizan, que sirvan también para prevenir pues que en el futuro puedan darse situaciones, esperemos que no, de tanta gravedad, pero venga como venga el futuro, que nos pille más coordinados, mejor financiados y con instrumentos más sólidos. Mi pregunta es si considera que el factor de jerarquía o la prioridad o la importancia que le ha concedido el Partido Popular a la lucha contra el cambio climático, a la lucha contra la crisis climática que llevamos ya mucho tiempo atravesando, ha estado a la altura de las circunstancias. Y si considera que haberle dado competencias de gestión a Vox fue una buena decisión. Y si considera que haber desmontado instrumentos de prevención en situaciones de emergencia fue una buena decisión. Y si aquello era un chiringuito o era un instrumento útil. Y si todo lo que hizo el gobierno anterior, el del Pacto del Botánico que dirigía el presidente Ximo Puig, todo estaba mal en esta materia o había cosas de las que quizá podía haber aprendido. Hay posibilidad de imaginar que en el ciclo autonómico o en el ciclo municipal o en el ciclo nacional se puede atravesar con decisiones políticas la frontera de los 4 años de la legislatura. ¿Hay posibilidades de consenso más allá de cada una de las veces que por ciclos electorales se renuevan las instituciones? A mí me gustaría que de esta inmensa tragedia que se está viviendo en Valencia y en Albacete, en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha, saquemos decisiones en esa orientación y con esa dirección, porque será positivo desde el punto de vista del futuro. Cristina. De trascender y de aplicar la responsabilidad, ¿no? Hace al menos 5 años que la crisis climática forma parte del apartado de riesgos de los informes de seguridad nacional. Sin duda. Es decir, estamos ante una cuestión de seguridad nacional. Y eso luego tiene que concretarse, tiene que declinarse en sistemas de prevención, en sistemas de alerta, en todo lo que venimos hablando. Lo de ayer yo creo que es especialmente significativo, ¿no? A las 7:30 de la mañana llega esa alerta roja, que por cierto, hay muchos oyentes que serán seguro aficionados a la climatología, ¿no? Y muchos de ellos irían siguiendo los días anteriores, que ya los expertos en redes y en publicaciones especializadas iban advirtiendo que se podía estar formando algo gordo en esa zona, ¿no? Entonces, efectivamente, la MET incluida, por cierto, la Agencia Española de Meteorología incluida en estos. Bueno, a las 7:30 de la mañana efectivamente se lanza esa alerta roja. A la 1 del mediodía, mientras Teresa Rivera reproduce un tuit del portavoz de la Agencia Española de Meteorología diciendo ojo que esto se está poniendo feo y pide máxima precaución, el señor Mazón da una rueda de prensa diciendo que a partir de media tarde, en torno a las 5:30, 6, la DANA iría remitiendo. ¿Qué información era esa y por qué se da esa rueda de prensa? A las 8, como ya sabemos, 12 horas después de la alerta roja, es cuando los móviles reciben la señal de alarma que llama a la máxima prudencia. Pero hay otro dato que creo que es muy significativo. Con la misma información, la Universidad de Valencia, el lunes, manda un comunicado a todo su personal, a los estudiantes, a los profesores, diciendo que el martes quedan suspendidas las clases y todas las actividades académicas, precisamente para prevenir que pudiera haber problemas en los campus de la Universidad de Valencia. Con la misma información, la Universidad de Valencia decide cerrar toda su actividad el martes y la Generalitat de Valencia lo que hace es decir a la 1 del mediodía que la cosa iría remitiendo. Elisa. Sí, me parece interesante lo que comentáis por dos cosas, ¿no? Yo creo que aquí el sistema de alertas, por lo que veo, digamos la parte técnica, funciona razonablemente. Otra cosa es que es verdad que quizá, como decía el experto, habría que revisarlo para que fuera, digamos, más impactante desde el punto de vista ciudadano y político, pero lo que sí me parece muy relevante es el margen de discrecionalidad, vamos a llamarlo así, o la amplitud de capacidad de decisión que tiene en este caso la comunidad autónoma, que creo que es evidente que la competencia es suya. Es decir, que a mí lo que me preocupa es que en una situación de este tipo
pueda caber ese amplio margen de pues no aviso o aviso más tarde o no quiero asustar a la gente. Y hablábamos antes, y creo que esto es muy importante, que los incentivos para, digamos, no asustar o tal, son muy grandes, porque la población, si al final no pasa nada, te va a decir, uy, no sé qué tal. Y tuve la curiosidad ayer de los avisos de la Dana del año pasado, de Madrid, ver cómo se respondió. Y la mayor parte de las respuestas, estoy hablando de Twitter, que ya sabemos que no es toda la población, eran, hombre, ¿cómo os pasáis el apocalipsis? Es decir, la ciudadanía tiende a reaccionar, porque eso es muy humano, ¿no? Pero no luego la gente se quedó en casa, ¿eh? Sí, pero quiero decir que entiendo, no me parece bien, pero entiendo que el político, digamos, diga, uy, a ver si esto al final se queda en nada. Entonces yo creo que hay que quitarles o restringir ese margen, digamos, de discrecionalidad, hacerlo mucho más automático, vamos a decirlo así, que si al final no pasa nada, pues mire, porque realmente creo que estamos en una situación donde esto puede pasar bastantes veces. Ojalá que no, que no estamos hablando de la realidad del 57 ahora del 2024, que esto tiene mala pinta. Y yo creo que ese cambio de chip, que me parece fenomenal como lo apunta el experto, sería el cambio de chip que tienen en Florida. Es decir, oiga, mire, es que esto pasa bastante a menudo. Entonces, recordemos el último huracán, que al final no tuvo tantas consecuencias tan devastadoras, pero bueno, sí. Ya está. Entonces, que te tienes que mover en ese tipo de marco mental que no tiene nada que ver con el que teníamos hasta ahora. Y en ese sentido, también por terminar, el rifirrafe de esto es competencia tuya, competencia mía, es que ya lo conocemos, porque acordémonos de la pandemia. Es decir, siempre que vienen mal dadas, al final vamos a decir que era otro y tal. Yo creo que aquí, pero en cualquier caso aquí las competencias están bien definidas. Por eso digo, están bien definidas. Hay que ser serio, que aquí la competencia era de la comunidad autónoma. Lo único que quiero decir es que yo les intentaría limitar, en general, no digo a este gobierno, a cualquier otro, las posibilidades, digamos, de error, haciendo más automático el protocolo, para entender. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Elisa de la Nuez, Cristina Monge y Eduardo Madina. Ayer este programa, y toda la programación especial de la cadena SER a lo largo de la noche de anteayer y la mañana de ayer sirvió para ir recogiendo testimonios. De hecho, también abrimos las líneas por si alguien quería compartir con nosotros alguna necesidad, para si podíamos ayudarle de alguna manera. Y escuchamos, era el día además en que todavía quedaba muchísima gente atrapada en la carretera. En aquellos momentos, hace 24 horas de esto, les estaban rescatando de la parte de arriba de los contenedores de los camiones. Había gente todavía en sus puestos de trabajo que no había podido salir, en un centro comercial, atrapados en un tren. Y uno de los testimonios que más nos impactó, porque al final yo creo que resumía un poco esa angustia que estaba viviendo todo el país, y nosotros, los que hacemos la radio, también la vivimos. Yo creo que quien mejor nos lo transmitió y quien mejor lo explicó, y además con unas palabras muy sencillas, era Laura. Y ahora estáis en medio del camino andando. En la pista de silla andando, sí, porque el guardia civil, yo lo que quiero es que mis hijos están solos en casa. No hemos podido llegar con ellos. Y le llamé a una vecina para que estuviese pendiente de ellos, pero claro, yo quiero volver con mis hijos. Y estamos los dos aquí. Y nos hemos decidido caminar. Pues caminando, Laura, piensa una cosa, que encontraste una persona que te abrió la puerta, y piensa que ha salido el sol y que vas caminando para casa. Sí, Ángel, además había gente que no quería subir y que se quería quedar en el coche, y al final lo material es efímero. O sea, sí es duro, va a ser duro para todos, pero las vidas humanas solo tenemos una. Entonces, Laura, eso es lo importante. Para casa, que esos niños te están esperando. Un beso. Gracias, Ángel. Un beso. Gracias. Laura, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Llegaste a casa? Sí, llegamos. Llegasteis a casa. Yo me acuerdo que te preguntaba ¿cuánto camino tenéis hasta casa? Me dices, un trayecto que en coche creo que tardó 10 minutos, y para ti fue una eternidad, ¿no? Sí, además se hacía muy largo, porque parece que las distancias en ese momento todavía son más largas. Y además la gente asustaba mucho por el camino, lo poco que nos encontrábamos, porque nos dijeron que corrió el bulo de que se había roto la presa y venía otra vez otra riada, y entonces nos asustamos mucho porque estábamos en medio de la nada con los coches destrozados a los lados, y nos dio mucho miedo. Era como corre, o sea, vamos a casa, al lugar seguro, por favor. Lo pienso ahora y de verdad yo creo que nos pasa a mucha gente, que es como sigues en shock, que realmente no ha pasado.
Y eso, después de haber pasado, creo que me contabas ayer, ¿no? Toda la noche en el vehículo, con tu marido estabas. No, nosotros conseguimos dejar el coche en una especie de parking abierto. Cierto. Y subimos, nos abrió un hombre, un portero majísimo, Roberto, de un edificio de oficinas, y nos abrió la sala de conferencias y ahí estuvimos, no te sé decir, 100 y algo personas allí confinadas toda la noche, viendo abajo nuestro coche, cómo se destrozaba todo. ¿Qué te dijeron tus hijos cuando llegasteis a casa? Pues los pequeños no se enteran. De hecho, claro, el más pequeñito tiene 2 años y el otro tiene 5, los chicos. Pero mi mayor tiene 17 y la otra tiene 12. Y ellas, la de 12 sobre todo, no nos soltaba. Era como que nos tocaba y no se lo creía. Y se han portado como unas campeonas, la verdad. Claro, porque la angustia era de ida y vuelta. Tu angustia por estar con ellos y ellos, entiendo que la angustia porque tú volvieras a casa, ¿no? Exacto, porque además yo por lo que estaba, entre comillas, tranquila, era que sabía que aquí a Alcácer no había llegado la inundación, el agua. Entonces esa parte me tenía un poco más tranquila y que claro, no es lo mismo, vamos, yo tampoco los hubiese dejado tanto tiempo a los pequeños solos, no hubiesen estado solos, pero con la mayor era como que estaba más tranquila, pero a la vez no, porque yo tampoco sabía. Nosotros estábamos, su padre y su madre estaban fuera de casa y era como que, madre mía, si faltamos nosotros. No sé, fue un sentimiento raro además. Mi hermano también estaba allí. Y sobre todo, Laura, porque entiendo que si ellos iban viendo información, iban recibiendo información, para digerir todo esto, si es imposible digerirlo para los adultos, imagínate para un adolescente y para los niños. Sí, ellos estaban muy asustados, sobre todo la segunda. Además, mis padres viven en Albal, que Albal sí que ha sido una zona muy castigada. Y mi padre, yo me enteré después, pero yo no sabía dónde estaba mi padre. Y mi padre, mi tío y mi primo han pasado la noche en un tejado y lo han perdido todo. Y eso me enteré después. Yo no sabía que mi padre no estaba, porque mi madre no quiso decírmelo, porque además las comunicaciones eran muy malas, el móvil, el wifi. Y mi padre, pobre, cuando me llamó, al poco de llegar yo a casa, él también llegó y está hecho polvo. No ha sido capaz de volver a hablar conmigo. O sea, pero Laura, muy duro. Tú decías una cosa cuando nos despedíamos ayer, tú decías, cuando veías además esa gente que no quería dejar el coche, que decías, lo más importante es la vida. Sí. Y tú puedes decir que toda la familia, a pesar de lo que habéis pasado, estáis todos bien. Sí. Además tenemos 2 manos y 2 piernas, gracias a Dios, para seguir trabajando y seguir luchando. Pues Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti, Aricel. Muchísima suerte y de verdad fue un gusto hablar contigo ayer, nos emocionaste y es un gusto poder hablar contigo hoy también. Muchísimas gracias, de verdad. Un beso. Gracias. Vamos a ir en directo. Está compareciendo ahora mismo el ministro de Transportes. Ya saben que hay muchos problemas con las infraestructuras férreas y en carreteras. Vamos a ver qué balance hace el ministro Óscar Puente. Que todavía afecta a nuestro país. En primer lugar, quiero dejar claro que tenemos muy claro, muy presente que el interés informativo en este momento fundamental está en las personas, está en las víctimas y en sus familias. Y por tanto, mis primeras palabras tienen que ser obviamente de solidaridad con todas las personas que han sufrido daños personales, fallecimiento de sus familiares en estos días, transmitirles todo el apoyo, todo el respaldo del Gobierno de España. Y desde luego nuestro pesar y nuestro lamento por todo lo que están viviendo en este momento, ¿no? Al mismo tiempo, quiero dejar claro también que somos conscientes de que a pesar de que el interés informativo está en las personas, sobre todo en las desaparecidas, en los familiares, también hay una necesidad de información relacionada con el estado de la posible movilidad en toda esa zona y el objeto de esta comparecencia es fundamentalmente despejar las incógnitas que pueda haber en este momento y arrojar toda la luz que podamos arrojar sobre la posibilidad de moverse en la Comunidad Valenciana en este y en los próximos días. Digo, la posibilidad de arrojar luz, porque como verán, todavía a este momento nos faltan elementos de juicio suficientes para hacer un diagnóstico completo. Y también a renglón seguido
igual que he querido tener unas primeras palabras con las víctimas, quiero también tener unas palabras de ánimo y de agradecimiento a los trabajadores, no ya solo de la UME, de todos los servicios que están en este momento interviniendo, sino a los que más me tocan directamente, que es el personal del ministerio que dirijo. Solo de la demarcación de carreteras tenemos ahora mismo 300 personas desplazadas en Valencia trabajando sobre el terreno. Todo el apoyo y todo el ánimo para estos trabajadores que están dejándose todo para intentar devolver la normalidad cuanto antes a esa tierra. Voy a empezar hablándoles de la red de carreteras del Estado. Antes de hacerlo, decirles que a lo que no me voy a referir es ni a aeropuertos ni a puertos, porque en ninguno de los dos hemos tenido incidencias reseñables y daños que afecten a la infraestructura. Tanto los aeropuertos como los puertos están en perfecto estado. Cosa distinta es que estén funcionando con normalidad, porque como verán, y dado que todos los transportes están interconectados entre sí, la situación de la red de carreteras y del transporte ferroviario impide que en estos momentos la operativa, tanto en el aeropuerto de Manises como en los puertos de la Comunidad Valenciana, se haga con normalidad, en la medida en que es muy difícil acceder por carretera a esas infraestructuras o acceder por ferrocarril. Bueno, pues en nada actualizaremos toda la Estamos escuchando, porque es información que estamos cogiendo del canal 24 Horas de Radio Televisión Española, con esta comparecencia de Óscar Puente, que va a actualizar la situación en carreteras y ferrocarril, aunque ya ayer se anunció desde el Ministerio de Transportes que el ferrocarril, la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, y también el ferrocarril, el AEMET, entre el Euromed, entre Valencia y Barcelona, iba a estar todavía interrumpido unos 4 días. Nosotros sabemos de gente que tenía billete para el domingo por la noche y que ya ha recibido la cancelación de ese billete, y estamos a jueves y el domingo por la noche no van a salir todavía los trenes de alta velocidad desde Valencia a Madrid o desde Madrid a Valencia. Quiero volver en este punto con Aimar Bretos. Aimar, porque hay una cosa que tú nos vienes comentando, ya lo decías ayer en Hora 25, que es la cuestión de los seguros. La gente ahora mismo, con todo perdido, ellos mismos están haciendo balance visual de lo que es sus vidas, que sus vidas se han quedado prácticamente con lo opuesto, tienen la gran preocupación de si alguien les va a pagar algo por eso. Muchas conversaciones al final, después de constatar el horror, terminan derivando en eso, ¿no? ¿Qué me va a cubrir el seguro? ¿Qué no? ¿Cuándo me van a pagar? Porque este nivel de destrozo no es algo con el que los vecinos puedan convivir mucho tiempo. Ya no son en sus casas, son los coches, son los comercios. Un panadero me decía que de su comercio es que no le quedan ni las paredes. Yo les preguntaba, ¿habéis leído los papeles, la póliza? Y me decían, señalando el fango que le cubre todo, me decían, dime tú dónde busco los papeles, ¿no? A las 8 hemos escuchado a una vecina joven que nos ha reconocido que es que ella no tenía seguro. En su casa está medianamente bien, es un primer piso, pero aún así se ha visto afectada y no tiene seguro. Veremos, Ángel. Pues veremos. Estáis intentando, además, moveros, ¿no? Sí, nosotros estamos intentando salir ahora de Utiel básicamente porque tenemos programa esta noche en Madrid. Las condiciones aquí son muy complicadas y yo en mi caso concreto voy a volver a Madrid, pero el equipo de enviados especiales de la cadena SER se queda aquí desplegado por la provincia de Valencia. Venga, pues aquí te esperamos, Aimar. Feliz vuelta. Venga, gracias, Ángel. Ahora iremos con Javier Ruiz, que nos va a contar algo que ya avanzaba a las 7:30 de la mañana, que es cómo se tiene que hacer, sobre todo, primero el procedimiento, la burocracia, después qué es lo que se puede pedir, qué es lo que no se puede pedir, y después quién paga y qué paga cada uno. Pero antes, dejadme que me vaya con nuestra emisora en Vinaròs, porque la EMET acaba de subir a rojo el nivel máximo, que es el nivel de alerta en la provincia de Castellón. Cristian Gómez, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Ángels. Aquí la alerta, la previsión acaba de cambiar hace unos instantes. Alerta roja por esas posibles incluso inundaciones, ¿no? Estamos hablando de que pueden caer incluso a 230 litros en menos de una hora a lo que es el Maestrat, al norte de la provincia de Castellón. Hemos visto hace unos instantes como algunas poblaciones como Tir y Chicatí pues han llegado incluso en menos de media hora a esos 200 litros por metro cuadrado, y posiblemente uno de los ríos de aquí de Vinaròs pueda llegar a inundarse. Pues seguiremos muy pendientes de la evolución ahora de esa borrasca de Sadana en la zona de Castellón. De momento, insistimos, la EMET acaba de subir a rojo, que es el nivel máximo de alerta en la provincia de Castellón. Muy pendientes también de este punto de la geografía española, y por recuperar esa gran preocupación que tienen muchos o todos los afectados por esta dana, que es la cuestión de
¿quién me va a pagar algo por todo lo que he perdido? Porque las pérdidas humanas han sido las primeras y es evidente que son lo más importante para todos, pero tras la catástrofe se abre ahora un auténtico drama económico para aquellos que se han quedado sin nada. Así que vamos a hacer aquí como una especie de guía de quién puede reclamar, dónde pueden reclamar, cuándo pueden reclamar. Javier Ruiz, lo primero que entran en juego son los seguros y reaseguros. Sí, y esto es lo más importante. Los seguros solo cubren a los asegurados. Da igual que lo pague la compañía, da igual que lo pague el consorcio de compensación, da igual. Esto solo cubre a quien tiene ya seguro y póliza en vigor. Así que lo primero que hay que tener es eso, y a partir de aquí plazos. Se ha de presentar esa reclamación en 7 días. Y dicho esto, Ángels, las aseguradoras en todas estas catástrofes son extraordinariamente flexibles. Aunque la póliza diga usted tiene que reportar en 7 días, no se preocupen si no lo hacen, todas ellas están siendo bastante flexibles en esto. Primero póliza, segundo póliza en vigor, tercero plazos más o menos abiertos. Y a partir de aquí se pueden dirigir directamente a su aseguradora. Lo más efectivo suele ser ir al consorcio de compensación de seguros, porque todo esto es riesgo extraordinario y lo paga el consorcio. No es ni necesario ni aconsejable ir en persona. Pueden ustedes ir a consorseguros.es, esta es la web, consorseguros.es, o al teléfono 900-222-665. 900-222-665. Ángels, ¿qué se cubre? Prácticamente todo. Daños a personas, daños materiales y, ojo, importante también, daños inmateriales, alojamiento, gastos derivados. Esto es lo fundamental, Ángels. Esto lo cubren los seguros y esto también es lo peor. Porque asegurados están viviendas y coches. Hasta el 77% están asegurados en la comunidad. Pero poco más. De los 3.000 millones que perdimos el año pasado, los seguros solo cubrieron 1.496. Hay un problema, lo asegurado está. Todo lo demás tenemos un apuro. Aterrizamos esto en forma de pregunta, Javier. O sea, ¿qué me pagan? ¿La casa, el coche, los edificios en caso de comunidades de vecinos? Sí, todo con un límite. UNESPA detalla cómo se hace todo esto. El valor del bien que usted va a recibir es como máximo eso, el valor del bien. No van a darle más dinero que lo que valía. ¿Qué nos pagan? Nos pagan seguro de vida. Si ha perdido un familiar, el consorcio de compensación de seguros contacta directamente con los beneficiarios, con los familiares. Seguro de accidentes. Si usted tiene una lesión, usted contacta con el consorcio de compensación para que le indemnicen. Y las dos claves, los dos más gordos. Seguro del hogar. Se cubren aquí daños sufridos en la vivienda, paredes, puertas, ventanas, techos forjados, y el contenido, muebles, electrodomésticos, todo lo que hubiera dentro. Y el edificio no, el edificio lo ha de reclamar la comunidad de propietarios. Directamente es ese, el seguro de la comunidad de propietarios el que entra en juego. Hogar, visto. Automóvil. Todos los seguros de automóvil, todos incluyen la cobertura frente a riesgos extraordinarios. Así que el consorcio de compensación de seguros, de nuevo, cubre a todos los propietarios de vehículos que hayan sido dañados por riadas o por vientos de más de 120 kilómetros por hora. Si el daño es un daño menor, si el vehículo ha sido arrastrado, todo eso está así. Si el daño es menor, chapas, lunas y demás, esto, cada una de nuestras aseguradoras tiene coberturas de rotura de lunas, cristales o de daños propios, cristales y chapa. Así que todo esto está cubierto. Y como lo que estamos elaborando, Javier, es una especie de guía, información de servicio adicional, ¿hay que esperar a que se declare zona catastrófica para pedir estas ayudas? ¿Reservar el dinero aquí para cuando lleguen los impuestos? ¿Esto paga impuestos? No y no. No a lo primero, no hay que esperar a nada, a la declaración de nada. Se pueden pedir estas ayudas hoy mismo. De hecho, pídanlas hoy mismo, contacten con sus compañías de seguros cuanto antes, independientemente de que se declare o no zona catastrófica. Y no, estas ayudas, ni las públicas que se decretarán, ni las indemnizaciones del seguro tributan en absoluto. Esto no paga impuestos. Por cierto, lo mismo para el seguro agrícola. Agroseguro cubre los daños, tampoco en esto se pagan impuestos. Javier, y otra cosa, porque hay mucha gente, lo comentábamos a las 7:30 de la mañana, sobre todo la gente que tiene menos recursos, que no tiene seguros para mucho de lo que ha perdido. Entonces, ¿ellos qué pueden esperar? Claro, este es el gran problema. El año pasado solo el 41% de los daños causados por catástrofes naturales estaban asegurados. Solo el 41%, 6 de cada 10 euros los paga uno o dependen de ayudas públicas. Y en esta estamos, ayudas públicas. Por ir de orden de ventanilla en ventanilla, Ángels. Lo primero,
Lo primero, lo decía Ángel Víctor Torres, Consejo de Ministros. Ya hay quienes están distribuyendo ayudas. Así que la primera ventanilla a la que ir, delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Los daños personales son altísimos. Con los fallecidos que en este momento decimos, también son daños altísimos los materiales. Y en ese sentido trasladar también a los afectados que, si la condición así se lo permite, ya pueden activar el pedir ayudas a las subdelegaciones o delegaciones de gobierno. La Generalitat Valenciana acaba de anunciar esas ayudas que se pactan también con delegaciones. Son 250 millones en ayuda directa express, es decir, se puede pedir directamente ya, delegación, subdelegación. Ayudas para la compra de electrodomésticos, esto también va a estar cubierto. Y líneas de crédito al 0%, se te presta el dinero y cuando tú lo recuperes de tu seguro o de alguna otra fórmula, lo puedes devolver. Esta es la primera ventanilla. Para ayudas públicas, delegaciones, subdelegaciones de gobierno, Generalitat Valenciana. Siguiente, Consejo de Ministros. El Gobierno ha anunciado que el martes va a declarar zona altamente afectada, así que a partir de ahí entran en juego ayudas. ¿Cuánto? Es la clave. Las inundaciones que acabamos de vivir probablemente sean las más caras de la historia de España. Las de Vizcaya en el 83, que tuvieron un coste de unos 1.000 millones actualizados a fecha de hoy, o las de Tous en el 82, que dejaron 263, se van a quedar muy pequeñas en comparación con esto. Así que el cuánto es importante, cuánto pone el Estado, y el cuándo es la clave, porque todas estas ayudas suelen ser muy lentas, Ángeles. Las de Lorca tardaron años en cobrarse. Las del volcán de La Palma del 21, por ejemplo, todavía se están reclamando a fecha de hoy. Hay 100 millones todavía en disputa. Si estabais hablando de que es necesario reformar los protocolos antes, los de alerta, reformar las ayudas después de las catástrofes es igualmente necesario. Y una duda práctica, Javier, ¿son compatibles esas ayudas con los seguros? O sea, ¿se pueden pedir ayudas públicas si uno cobra las ayudas privadas porque sí tiene las cosas aseguradas? Sí, totalmente. Que no se confunda nadie. O sea, uno puede reclamar al seguro y además pedir las ayudas públicas. De hecho, hay una única excepción, un único asterisco, dice, sin que en ningún caso el importe total de todos los pagos pueda superar el valor del daño. Es decir, si tu casa se ha destruido y valía 100.000, vas a recibir 100.000. No 120, no te vas a enriquecer con esto, pero sí, desde luego, son compatibles las ayudas públicas y las privadas, desde luego. Y me quedan solo 30 segundos, que tenemos que cuadrar que hay boletín, pero serán necesarias y están anunciadas, ayudas europeas. Estas todavía pueden tardar más. Desde luego, y estas son las más lentas de todos, son las más cuantiosas, son los fondos de cohesión, 10.000 millones, pero hay 3 meses para pedirlas, 12 semanas, 3 meses más para analizarlas, esto puede tardar como mínimo medio año. Así que, Ángeles, ya te digo que tenemos un problema de alertas antes, pero lo que hay que reformar también es cómo pagamos después, cómo se ayuda después. Javi, gracias. Un abrazo. El Abierto. Ser podcast. Vamos a prolongar hasta la media, menos 20 todavía el abierto, porque nos quedan unas cuantas cosas todavía por comentar, pero sobre todo porque quiero comentarlas con los dos analistas que se han quedado todavía, que son Cristina Monge y Eduardo Madina. Veníamos de hablar de la guía de seguros, recordar que a todos los afectados o a quien le pueda interesar, para hablar con los afectados, que entendemos que ahora mismo seguramente no están ni para abrir una página web, ni seguramente no tendrán ni posibilidades y a lo mejor ni para escuchar la radio, pero que sepan que esa guía de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué se puede cobrar, qué no se puede cobrar y cuándo y cómo, la pueden encontrar en la página web de la cadena ser.com. Nos hacía una reflexión Javier Ruiz antes de irnos a publicidad, que era, si hay que repensar el tema de las alertas, habrá que repensar también el tema de los seguros, de cómo cobrar, pero sobre todo la rapidez con que hacerlo. Y poníamos el ejemplo, y esto yo lo he vivido muy en primera persona porque hice esa cobertura e hice el seguimiento, por ejemplo, el terremoto de Lorca, lo que pasó con el volcán de La Palma, que todavía muchos de ellos no han cobrado. Si tú querías hacer algún pequeño comentario, Cristina. Sí, mira, un buenísimo ejemplo de cómo esto del cambio climático lo cambia todo es que hace ya muchos años que el sector de las aseguradoras fueron de los primeros que empezaban a interesarse por estos temas. Tanto las aseguradoras de salud, que por ejemplo entendieron que la contaminación atmosférica les va directamente a la cuenta de resultados, porque supone mayores afecciones de la salud, etcétera, como el resto de aseguradoras. Hace un mes el Guardian traía una noticia que decía que las aseguradoras de Estados Unidos en las zonas de tornados estaban empezando a aplicar pólizas de seguros de $3.000 mensuales por cada vivienda.
para asegurar los riesgos que suponían los tornados. Entonces, efectivamente, si alguien tiene dudas de que esto lo cambia todo, que vaya a ver cómo está evolucionando el mercado de los seguros. Edu, ¿querías decir algo? No, quería decir que esta es una de esas, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, pero que esta es una de esas situaciones de emergencia que producen una extraordinaria sensibilización en el conjunto de la población. Se están movilizando toneladas de agua que se están desplazando hacia distintos puntos de Valencia por empresas privadas que están donando, enviando materiales de emergencia, mantas, ropa, que están saliendo de distintos puntos de España hacia Requena, hacia Mislata, hacia la provincia de Valencia y la provincia de Albacete. Este es un momento interesante para examinar a las compañías de seguros que se la juegan, porque van a tener muchos ojos encima, y mi sensación es que aquí toda la generosidad por parte de ella con las personas, muchas, miles de personas que lo han perdido todo, puede ser una buena guía para las propias empresas, dejar una buena señal y dejar un buen ejemplo. Mira, dos cosas más. La primera, hemos escuchado el inicio de la comparecencia de Óscar Puente, del ministro de Transportes, que iba a actualizar con la situación, le ha insistido, en carreteras y la vía férrea, porque no voy a hablar ni del aeropuerto y puerto, porque prácticamente sí que hubo un momento de incidencia, pero que ha recuperado la normalidad sin ningún problema, pero sobre todo por lo que afecta a los trenes. Edu, está hablando de más de 1 y de 2 semanas para que se pueda recuperar la vía férrea entre Madrid y Valencia, por ejemplo. Sí, ese es, como dices, el pronóstico que maneja ahora mismo el ministro. Va a tomar al menos 2 o 3 semanas reparar la vía de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Tenemos ahora mismo 1,2 kilómetros de vía, la mayor parte de ella en el túnel de Chiva, en los que directamente no hay vía, Ángels, está destrozada. Y el ministro ha dicho que hay que reponerla. No es repararla, es volver a poner vía. Y no existe otra alternativa ahora mismo. A esto se suma toda la paralización de los servicios de cercanías. C1, C2 y C3 están totalmente inutilizadas. Hay 80 kilómetros de vía que han quedado destruidos. Pues entre 2 y 3 semanas, no sé si podemos escuchar al ministro, no, pues entre 2 y 3 semanas recomponer esas vías, porque es importante esto que estaba diciendo Edu, ¿eh? No estamos hablando de reparar la vía férrea, sino que estamos hablando de casi volver a construir una nueva volver a construir una nueva infraestructura para el tren. Y otra cuestión polémica que quisiera, al menos aunque sea brevemente, comentar con Edu y con Cristina. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Dana pilló a mucha gente en los puestos de trabajo o intentando volver desde los puestos de trabajo. Aquí hay el problema de la emergencia y el jefe que te dice que tienes que ir a trabajar sí o sí. ¿Esto está regulado? ¿Esto cómo se puede regular? ¿En qué punto está? La pregunta que nos hacemos y que se hacen muchos de los trabajadores, no hay en la provincia de Valencia, es: ¿se puede obligar a un trabajador a seguir trabajando en su puesto de trabajo en medio de una alerta roja? La respuesta es no, no se puede obligar a un trabajador a seguir en su puesto de trabajo si hay riesgo grave para su vida. Así lo recoge el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y a abandonar su puesto de trabajo cuando haya riesgo para su vida, y además no podrá sufrir perjuicio de estas medidas. Es decir, no habrá sanción que valga. Tener esto claro es fundamental, tanto para los empleados como para los empleadores, porque a algunos se les ha olvidado estos días. Vamos a escuchar el testimonio de un afectado, de un trabajador que tiene que desplazarse entre 18 y 20 kilómetros desde su casa hasta el polígono en el que trabaja. Nada, a las 7, que era mi hora de entrar al trabajo, ha vuelto a saltar la notificación esta de la Generalitat diciendo que estábamos en estado de alarma y eso. Y a los 10 minutos mi jefe me ha mandado un mensaje diciéndome que compañeros habían acudido al trabajo, que las carreteras y el polígono estaba bien, que había mucha faena y que hiciera el esfuerzo de ir al trabajo. Claro, este es otro tema que también se tendrá que revisar. Es decir, insisto, mucha gente se quedó, los que tuvieron suerte, se quedaron en su trabajo sin poder salir, pero infinidad de testimonios de los que hemos escuchado en las últimas horas es: yo estaba volviendo de mi puesto de trabajo. Sí, pero esto está vinculado a lo que señalábamos antes, ¿no? De los momentos en los cuales se detecta, preveniendo la situación que puede darse, y se envía una alarma o una alerta a personas para que puedan evitar desplazamientos innecesarios y poder volver a su casa, evitando que tanta gente haya quedado atrapada en sus infraestructuras de vuelta, por carretera, por tren, cada uno como lo ha hecho, intentando llegar a casa, ¿no? Y creo que aquí hay que priorizar la vida de personas que, estando trabajando, tienen a la vuelta una distancia
que en una situación de emergencia como la que se está viviendo puede terminar siendo determinante. Tú, Cristina, ponías el ejemplo de la Universidad de Valencia. Claro. Ahí hablamos de estudiantes, pero hablamos también de trabajadores de la universidad. La Universidad de Valencia lo tuvo claro. Lo tuvo clarísimo, efectivamente. El lunes por la noche mandó una prealerta a los departamentos y el martes por la mañana ya un aviso a toda la comunidad universitaria diciendo se cancela toda actividad, toda, salvo esos laboratorios que no se pueden cerrar, como pasó en pandemia, ¿no? Pero fíjate qué curioso, yo creo que en los primeros días de la pandemia vivimos toda la sociedad un estado de shock, ¿no? Nadie entendíamos por qué no te podías mover, por qué no podías salir, por qué no podías... Y unas horas después lo habíamos entendido, ¿no? Pues creo que esto es un poco lo mismo, o sea, tenemos que empezar a entender que cuando pasan estas cosas hay que limitar la movilidad, hay que suspender la actividad laboral, por supuesto, escuelas, universidades, todo tipo de actividades que supongan salir de casa. Ayer Comisiones Obreras ya denunciaba que se había mantenido la actividad laboral en muchas empresas cuando ya se sabía que había un riesgo importante de inundación. Esto no puede volver a pasar. O sea, cuando lleguen este tipo de avisos y se confirme que efectivamente existen estos riesgos, hay que paralizar la zona afectada y hay que paralizarla al 100%. Y si eso son pérdidas económicas, pensemos lo que valen las vidas humanas. Es así de sencillo. Y hay otro capítulo que mañana vamos a ampliar, porque lo hemos apuntado esta mañana, que es el tema de los riders, claro. Que tienen incentivos. Los días de lluvia tienen incentivos. Esta mañana escuchábamos el testimonio de uno de ellos, que este es un tema que yo quisiera ampliar para mañana, porque también es un caso a considerar y a debatir. Seguimos en el abierto todavía con Cristina Monge y con Eduardo Madina y vamos a la parte más política, porque ayer había pleno, era miércoles, había sesión de control al gobierno, a pesar de que no estaba el presidente del gobierno porque estaba regresando en ese momento de la India. Había sesión de control que ustedes ya saben que es la parte más bronca de cualquier debate que se pueda producir, todas lo son, pero esta es más todavía, de cualquier debate que se pueda producir en el Congreso de los Diputados. La sesión empezó, el control empezó con los participantes intentando contenerse, intentando no ser tan agresivos como habitualmente, porque el contexto no daba para eso, pero inmediatamente se pidió la suspensión de ese pleno. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos Ayer días. ya nos contabas cómo se suspendió primero para reunirse la Junta de Portavoces para ver qué se decidía. Se mantuvo el pleno posterior, no la sesión de control, y la bronca ha continuado. Sí, hay que recalcar, Ángeles, que el PP pidió suspender el pleno tras acusar al gobierno de corrupto y hablar del caso Errejón al inicio de la sesión de control. Fue a partir de ese momento cuando el PP pidió la suspensión del pleno, montó en cólera porque no se suspendía este pleno, porque el gobierno y los socios querían llevar a cabo el debate para aprobar el decreto para renovar el Consejo de Radio y Televisión Española. Un pleno, por cierto, en el que a modo de protesta se ausentaron los diputados de Partido Popular y Vox. Fue un lío en el Congreso en el que Alberto Núñez Feijóo empleó un tono muy duro, y sobre lo que ayer vimos en el Congreso, sobre esta bronca, hace tan solo unos minutos en Valencia, Alberto Núñez Feijóo se ha vuelto a pronunciar en un tono muy similar al que ayer os contaba, que hablaba de gobierno hipócrita y de falta de escrúpulos. Y ayer ustedes lo que han visto que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados se describe por sí solo. Había más preocupación por los medios públicos y su control que por las personas que aquí estaban en una situación límite, ¿no? Yo, sobre el gobierno central, lo único que le puedo asegurar es que no da ninguna información a los grupos parlamentarios. Le agradezco al presidente Mazón que sí esté dando información a los grupos parlamentarios de la comunidad. Escuchabais, Ángeles, que si bien ayer por la tarde Feijóo estuvo un poco más comedido, ahora vuelve a emplear un tono muy crítico contra el gobierno. Por cierto, que Feijóo acaba de defender los criticados protocolos del gobierno de la Comunidad Valenciana, dice que se han cumplido. La otra parte, desde el gobierno, no quieren responder por ahora a las acusaciones de Feijóo. No lo hizo Sánchez tras comparecer en Moncloa tras volver de la India, ni Ángel Víctor Torres tras comparecer tras la reunión del Comité de Crisis. Eso sí, Ángel Víctor Torres sí que le pedía al PP y a Feijóo en concreto que arrimase el hombro. Habrá momentos para responder al líder de la oposición. En estos momentos lo que le pedimos al líder de la oposición es que se coloque al lado de la solución, del tremendo problema que están viviendo las familias que han perdido a un ser querido, y de ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a quienes están en estos momentos haciendo una labor ímproba para ir recuperando la normalidad en todos los lugares afectados por la Dana. Y más allá de esas palabras, desde el gobierno, Ángel, sí que nos recalcan que no entienden la actitud del Partido Popular, que es momento de ayudar en una situación tan trágica como esta, y hoy sí el Congreso
ha suspendido toda su agenda, no habrá ni comisiones, ni comparecencias, ni ningún tipo de actividad. Gracias, Josu. A vosotros. Aquí yo creo que sí que hay dos cosas que hay que diferenciar. Primero, la primera intervención de Alberto Núñez Feijóo, que fue lamentable, más allá, porque no estaba comentando lo que pasó en el Pleno, sino que en el momento en el que había una conmoción en este país, salió Alberto Núñez Feijóo en tromba contra el Gobierno, eso antes de que pasara lo que pasara en el Pleno, y hay que diferenciar esto y después lo del Pleno en sí. Primero, el debate sobre si hay que suspenderlo o no hay que suspenderlo, el debate sobre en qué se puede reconvertir ese pleno, que lo apuntabas tú, Cristina, a primera hora de la mañana, y después se suspende una parte, pero casualmente hay otra parte que no se suspende y es una parte que tiene que tirar para adelante el recambio en la dirección de Radio Televisión Española. Cristina. Bueno, la primera parte que decías, Ángeles, esas declaraciones del señor Feijóo, yo creo que es la enésima muestra, ¿no?, de que aquí en un momento determinado hay quien considera que todo vale al margen de lo que esté pasando en el país, ¿no? Creo que eso es poco novedoso, pero a mí lo que me dejó ayer ojiplática, y tengo que decir que me tiene indignada, es que en un momento de tragedia como el que se vivió ayer, el que estamos viviendo, el Parlamento decide cerrar sus puertas. Entonces yo me pregunto, ¿qué concepción de la política tienen los que están ahí dentro? El Parlamento debería ser ese sitio en el que se contrastaran visiones, propuestas, a veces antagónicas, sobre lo que nos está pasando, lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo bien, lo que se puede hacer mejor, lo que hay que cambiar, lo que hay que mejorar. Y, por cierto, si todavía queda algún negacionista en el hemiciclo que pueda defender sus hipótesis, que tenga el valor de subir a la tribuna de oradores y defenderlo. Pero frente a eso, lo que se hace es cerrar las puertas en señal de luto y decir nos vamos, ¿no? Nadie esperaba, o nadie creo que tenga que esperar, que ese pleno se hubiera podido reconvertir en un congreso técnico de qué es el cambio climático, cómo hacerle frente. No es su función. Pero sí en un momento, aunque solamente sea en el ámbito de los gestos, que en política son tan importantes, ¿no?, en un momento donde poner de manifiesto la importancia de lo que estamos viviendo, la gravedad de la crisis climática, la vulnerabilidad de un país como España por su posición geográfica ante este fenómeno y qué vamos a hacer y qué tenemos que hacer para hacerle frente. Aunque solamente hubiera sido en el ámbito de los gestos, insisto, no se puede pedir ningún tipo de congreso científico, no es su función, no hace falta, no estamos hablando de eso, pero lo que me parece que es un poco ridículo en lógica democrática es que en un momento en que la tragedia nos inunda, el Parlamento cierra sus puertas. Y ya el colmo es que luego encima las vuelve a abrir para aprobar la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española. Edu. Pues mira, yo fui diputado 13 años. Y si me llega a haber tocado una situación como esta, hubiera votado a favor de parar todo el día. Y me parece que el Parlamento tiene mucho tiempo para trabajar a fondo políticas legislativas, regulaciones, debates políticos sobre todo lo que nos afecta, incluida la crisis climática, que creo que sigue siendo un tema infratratado en la política nacional. Pero con más de 90 muertos, el Parlamento no hace nada abierto. En primer lugar, porque hay diputados de Albacete y diputadas de Valencia. Y en segundo lugar, porque la prioridad del día no está en la sesión de control al ministro de no sé qué, preguntándole por temas que están fuera de lo que es una emergencia nacional, probablemente la más grave que ha vivido España en décadas. Por no decir, no recuerdo una anterior de este calibre, porque recuerdo inundaciones y catástrofes naturales, pero la cifra de personas fallecidas es anormalmente alta. Y lo sorprendente, ahí sí estoy de acuerdo con Cristina, es que además se tome la decisión de andar votando una decisión política inexplicable de configurar de una manera distinta el Consejo de Radio y Televisión Española en una posición contraria a la que el Partido Socialista y Sumar han defendido toda su vida, que son mayorías cualificadas, amplias y transversales para evitar el control por parte de un único partido o de dos del Consejo de Radio y Televisión Española. Así que no se entiende absolutamente nada. Ayer era un día de luto. Era un día de darle toda la prioridad a las informaciones de lo que estaba sucediendo en Albacete y en Valencia y de nada más. Y yo creo que ayer la decisión que tomó el Senado fue correcta y la que tomó el Congreso fue bastante sorprendente desde mi punto de vista. Yo senté muchos días de mi vida en la Junta de Portavoces y vivimos situaciones muy difíciles. En una como la de ayer no hubiera dudado. El Congreso de los Diputados ayer tenía que haber respondido al luto de más de 90 personas fallecidas y una situación de emergencia nacional que se estaba viviendo en Valencia. Yo no entendí nada de lo que pasó ayer en el Congreso, la verdad. Pues fíjate, Edu, que yo creo que, entendiendo lo que dices, pero yo creo que ese tipo de cosas hay que revisarlas. Efectivamente, la sesión de control al Gobierno no tenía ningún sentido, eso es evidente. Pero es tan sencillo como que la Junta de Portavoces se reúna y decida modificar el orden del día y hacer un monográfico, siquiera sea de 1 hora,
donde se pueda representar, porque es una cámara de representación, lo que el país está viviendo, la tragedia que se está viviendo y lo que hay de fondo en todo eso. Si tú quieres, sitúalo en el ámbito declarativo y en el ámbito de los gestos, pero tú sabes mejor que yo que en política los gestos son muy importantes, ¿no? Pero esa imagen del Parlamento cerrado en un momento en que el país está siendo azotado por una tragedia como la que estamos viviendo, con una cuestión de fondo que exige políticas, me parece muy grave, porque además es dejar de lado una cosa que yo creo que es algo que tenemos que empezar a poner encima de la mesa de una forma clarísima, ¿no? Y es que las soluciones a la crisis climática, mejor dicho, las posibles salidas a la crisis climática y las formas de acelerar la transición ecológica son fundamentalmente decisiones políticas. Y ese debate político, insisto, en el ámbito de lo político, no en el ámbito del científico ni de lo tecnológico, en el ámbito de lo político, ¿dónde mejor para darse que en el Congreso de los Diputados? De todas formas, a mí hay una cosa que me sorprende todavía más, en el sentido en el que hablaba también Edu, que hoy sí que está parado el Congreso. Además, y mañana. Ayer sí que era el día de la conmoción. Bueno, a lo mejor hoy sí que incluso tenían 24 horas para decidir que hoy hacían alguna otra cosa en el Congreso. Y las posiciones del PSOE y de Sumar de decir no vamos a hacer declaraciones públicas durante estos 3 días. Perdonen, es que ahora es cuando necesitamos la política, ahora es cuando necesitamos saber ustedes qué piensan hacer y qué proponen en todo esto. Voy a ir cerrando ya este tramo. Aunque vamos a seguir hablando de las consecuencias de la Dana, porque saben que es jueves y habitualmente a las 10 tenemos aquí a nuestros ministros de Ciencia y Tecnología del Hoy por Hoy, a Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, y con ellos vamos a seguir abordando las consecuencias de la Dana. Pero antes de cerrar este tramo, primero me voy a ir a otro punto que no es la Comunidad Valenciana, que es Albacete, que es la localidad de Letur, devastada también por el paso de la Dana. Ahí está nuestro compañero Kiko Aznar. Kiko, cuéntanos cómo va la mañana. Bueno, pues qué tal, muy buenos días, con trabajos y un poco a marcha forzada. Ahora mismo se está trabajando, por ejemplo, en intentar reconstruir la calle principal de Letur, que quedó devastada. Anoche contábamos cómo se veían prácticamente las entrañas de esta calle, de la principal, que deja incomunicada una parte del pueblo con otra. Se puede dar vuelta, se puede vadear, pero no directamente. Ahora mismo los trabajos están en intentar reconstruir esa calle, apuntalar todos los edificios, todas las casas, todas las viviendas que están pegadas a ese tramo del río, del arroyo, que devastó esta localidad del martes, y sobre todo los trabajos se están centrando en la búsqueda de los 5 desaparecidos. Ayer se vadeó y se recorrió principalmente los 5 kilómetros que van desde aquí, desde Letur, en este arroyo, en esta rambla, y que llegan hasta la zona del río Segura. Hoy, con el refuerzo de 40 militares más, con más personal incluso de la Guardia Civil, el equipo especial subacuático, se va a revisar más detenidamente. El problema que se encontraban ayer era que los sedimentos y el barro impedían poder buscar, poder localizar. Nos contaban que en la zona de las pozas, una vez que se pasa, que se baja 1 metro de profundidad, apenas se ve, y que esa búsqueda se hizo prácticamente a ciegas, palpando. Hoy van a buscar en la zona, sobre todo en la que ayer localizaron el cuerpo sin vida de la mujer de 92 años, que está previsto que hoy sea enterrada, y esa búsqueda va a ir desde ese punto a 1 kilómetro de aquí del pueblo, de Letur, rodeando e intentando recorrer esos 5 kilómetros para intentar localizar esas 5 personas desaparecidas. Kiko, muchísimas gracias. Un abrazo. Quiero volver también, antes de cerrar este tramo, al epicentro del desastre, que es la localidad valenciana de Paiporta. Adrián Sánchez, tú llevas ahí desde, todavía era de noche la primera vez que he hablado contigo. ¿Cómo están las cosas ahora? Pues ahora mismo ha salido el sol y cada vez más vecinos salen a la calle, sobre todo a buscar avituallamiento. Estamos delante de un supermercado que está cerrado, pero la gente está entrando para coger lo que puede. Pan, verduras y agua ya no queda, y lo que están haciendo, no sé si escucháis el agua, es que han puesto una manguera en uno de los garajes que está inundado, completamente anegado de agua, y están aprovechando ese agua para llenar las garrafas. Saben que no es potable, que no se puede utilizar, pero por lo menos dicen que les sirve pues para lavarse la cara o para hacer sus necesidades. Y mientras siguen los servicios de emergencia accediendo a este municipio, y los vecinos no paran de repetirnos que están muy enfadados porque nadie les avisó de que la inundación llegaba. Dicen que el primer aviso lo recibieron 1 hora y media después de las inundaciones, cuando ya el agua superaba el 1,5 metros. Queda mucho trabajo por hacer y también seguramente más víctimas mortales. Hemos hablado con algún policía local que está aquí, que ha venido de otros municipios para reforzar, y nos dicen que esta noche han continuado apareciendo cuerpos sin vida, y todavía quedan muchos porque hay zonas donde no se ha podido acceder, por ejemplo, bajos que están inundados o incluso garajes. Se ve que mucha gente intentó entrar a recuperar sus coches y algunas no pudieron salir. Pues Adrián, muchísimas gracias.
Un saludo. Y una última conexión está con Castellón, porque ya les hemos estado diciendo desde hace un par de horas que ahí la situación se está complicando por momentos, así que Laura Abad, cuéntanos cuál es la última hora. Pues de hecho está siendo el día más caótico por las grandes trombas que han caído desde primera hora de la mañana y que continúan cayendo. A esta hora, alerta roja en toda la provincia, excepto en el interior sur. La imagen del día, de momento, la dejan las riadas que se están produciendo en los municipios del interior, como Tíritz y Catí, donde ya llevan más de 200 litros por metro cuadrado y no deja de llover. Y las lluvias que están dejando desprendimientos y derrumbes en casas como esta de San Mateu. La otra imagen muy polémica por aquello de la gestión de las emergencias es la de los colegios. Después de lo que hemos vivido estos días en la provincia vecina de Valencia, aquí en Castellón, hoy el día empezaba con una previsión de lluvias torrenciales y con niños y adolescentes en los colegios. Muchos de esos centros, por cierto, inundados. Laura, gracias. Ven a por mí, mamá. Ven a por mí. Era la reacción de uno Sí, de los sí. adolescentes que estaba en un instituto. Ahora a las 10 se ha establecido el suspenso de las clases. Los padres tienen que volver a por los niños y a esta hora, recuerdo, alerta roja en gran parte de la provincia. Pues mucho cuidado, alerta roja ahora en Castellón, Laura. Ahora sí, muchísimas gracias. Pues lo que decíamos, Cristina, ¿no? O sea, hay alerta roja y los chavales en clase. Y con el agua hasta las rodillas. Cristina, Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. El Abierto. Ser Podcast. Están escuchando Sintonía del Abierto porque la estamos prolongando hasta las 11 de la mañana. Lo único que hemos cambiado de analistas, porque se lo decía antes, ya saben ustedes que los jueves a las 10 de la mañana están con nosotros lo que nosotros llamamos nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, y hoy les he pedido que se incorporen a este Abierto porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con la dana que ha arrasado la provincia de Valencia y con todo lo que le rodea, no solo con lo meteorológico, y les he pedido que se incorporaran a este Abierto para hacer un análisis de todo lo que ha pasado y de lo que está sucediendo. Así que les saludo. Aquí en Radio Madrid conmigo está Nuño Domínguez. Nuño, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y desde Radio Bilbao, Jaime García Cantero, muy buenos días. Buenos días. Quiero empezar por una de las derivadas, luego iremos al cambio climático, a la meteorología, a las alertas, pero es una derivada que a nosotros nos tiene sublevados desde ayer, pero sobre todo porque ayer al mediodía hubo una comparecencia sobre las 12:30 o la 1 del mediodía del presidente del Gobierno de la Generalitat, de Carlos Mazón, y con la que estaba cayendo, con lo que estaba pasando, con las cifras de muertos que iban aumentando, se vio obligado a empezar esa comparecencia desmintiendo bulos. O sea, se dedicó un buen rato de esa comparecencia a desmentir bulos. Así que volvemos a Radio Valencia. Ana Durán, hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué son todos esos bulos que empezaron a circular? Bueno, muchos siguen circulando y que se han visto la Administración, la Generalitat, el Ayuntamiento, quien sea, se ha visto obligado a desmentir. Sí, además es una insistencia continua porque, como dices, no son las primeras horas del temporal que se puede, bueno, no llegar a entender, pero comprender un poquito mejor, pero sino que siguen ahora en marcha. Los más peligrosos han tenido que ver con los que generaban más pánico. Por ejemplo, con los que hablaban de rotura de presas o de embalses. Por ejemplo, nuestro compañero Adrián Sánchez, al que acabamos de escuchar, ayer estaba en Aldaya cubriendo allí los efectos de la dana. Y de repente estaba todo dentro de la normalidad que tenemos estos días, pero hubo un montón de gente que empezó a correr por la calle. Y él dijo, ¿qué pasa? Dice, que se va a romper el embalse de no sé qué y va a venir toda el agua en avenida. Era mentira. Había circulado por un grupo de WhatsApp, había empezado a circular por toda la población y generó una situación de pánico completamente innecesaria con todo lo que tenemos encima ya que resolver, ¿no? Y bueno, pues también en otros municipios, hasta los bandos municipales hablaron de roturas de posibles avenidas de agua y de roturas de embalses que no estaban confirmadas. O sea, el bulo ya llega a canales oficiales incluso en algunos casos. Otros bulos que han circulado, por ejemplo, sobre evacuaciones de municipios que nunca han llegado a suceder ni nunca han estado previstas. Con el suministro de agua, que sabéis que hay mucho problema en algunas localidades de la provincia de Valencia, en el caso de la ciudad solo ha habido algunas bajadas de presión, pero nunca ha habido un problema real para el suministro. Pero ayer sí que circuló muchísimo ese rumor, ese bulo por todas las redes sociales de que iban a cortar el agua enseguida. ¿Qué pasó? Que volvimos a ver lo que vimos en la pandemia, los lineales de los supermercados completamente vacíos, sobre todo los del agua, pero también los de otros productos básicos, ¿no? Así que hasta, no solo el presidente, que lo escuchábamos, como decías, en sus comparecencias públicas, sino hasta los responsables de supermercados y de asociaciones de consumidores decían que, bueno, que calma, que la logística estaba garantizada. Lo explicaban así Pedro Rech y Fernando Moner. La estructura de la distribución alimentaria valenciana es sólida
y dada la eficiencia de nuestras plataformas logísticas, podemos garantizar el suministro de productos en las tiendas, especialmente de agua, y por tanto hacemos un llamamiento a la calma y a no hacer acopio innecesario. La responsabilidad es, bueno, yo me llevo 2, 3 botellas o incluso 6 botellas de agua, por si acaso durante el día de hoy o durante el día de mañana hay algún tipo de corte, pero lo que no me llevo son 24 botellas. Claro, para no provocar ese desabastecimiento que vimos ayer, ¿no? Y el último bulo ya es el que atribuye desde el principio esta Dana a un ataque meteorológico de Marruecos. Bueno, esto que estabas diciendo del pantano que revienta, nos lo ha contado un testimonio que hemos hablado con él en este abierto, que nos decía esa Laura, era que había tenido que recorrer unos cuantos kilómetros desde el sitio donde se quedó atrapada hasta su casa. Dice, solo faltó que empezara a ocurrir el rumor de que iba a reventar un pantano, y tuvimos que, además corriendo, dice que la situación fue a la angustia de ese momento, pues incorporar un nuevo elemento que es una mentira. Yo no sé si vosotros desde la radio habéis tenido que desmentir muchos bulos. Bueno, pues para empezar, este del agua nos dio ayer bastante trabajo, porque se había generado bastante pánico aquí en la ciudad de Valencia, pero sí, constantemente intentamos rebatir este tipo de informaciones, porque además, pues eso, los oyentes, los seguidores nos preguntan continuamente, oye, esto es verdad, esto es cierto, le tengo que hacer caso o no, y bueno, pues tenemos que intentar ahí ayudar en la buena dirección, ¿no? Ana, muchísimas gracias. A vosotros. Y la recomendación, yo ayer durante el programa especial que hicimos no me cansé de repetirlo, acudan a los canales oficiales de información. Lo primero, la Administración, el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat Valenciana, el alcalde de su pueblo, canales oficiales, y después infórmense por los medios oficiales tradicionales, infórmense por los que hacen periodismo, no por las redes sociales, no por los grupos de WhatsApp. Infórmense por los medios de comunicación tradicionales. Bulos que corren, pero además que corren a una velocidad que yo no sé, Jaime, a quién o a quiénes interesan. Pues fíjate, esto es lo de siempre, ¿no? Lo hemos hablado tantas veces que aquí, por supuesto, la teoría no lo sabemos todos, ¿no? Que el tráfico en las redes beneficia a los propietarios de esas redes, que hay grupos organizados de potencias extranjeras y de extremistas cada vez más peligrosos dentro de nuestro país que utilizan todo esto. Pero yo creo que no podemos obviar el retrato que hace de nuestra sociedad esto que está pasando, ¿no? Yo estoy bastante cabreado con todo esto, porque no podemos culpar al algoritmo de todo, ¿no? Yo creo que estamos viendo un momento en que a mí me preocupa más la estupidez humana que la inteligencia artificial. Después de tanto hablar de algoritmos, ¿qué tipo de miserable hay que ser? ¿Qué tipo de imbécil hay que ser para empezar a subir a WhatsApp o a poner en cualquier red, me da igual la que sea, este tipo de cosas que están pasando? Yo creo que tenemos que empezar a asumir esta sociedad que hemos construido, y que las redes, este estercolero, si hoy alguien entra en X o en Twitter y ve la cantidad de basura que se está diciendo sobre todo esto ahí, creo que es un reflejo aterrador de cómo somos, y que en un momento como este, que siempre decimos las catástrofes unes, entrar en una red y ver lo que ahora mismo, no ayer, ahora mismo está ocurriendo en la red, es absolutamente vergonzante. Y fíjate, decías tú, ¿no? Lo de los medios tradicionales. Después de tantos años hablando de esa basura, ¿no? De que era el periodismo ciudadano, y de que cualquiera podía informar, que todas las opiniones eran válidas, gente inventándose cosas, diciendo atrocidades que ponen en peligro la vida de otras personas, haciendo salir de casa a personas que se están jugando la vida en una carretera, huyendo de una masacre que no existe. Creo que el reflejo que hacemos en las redes de lo que somos es verdaderamente aterrador. Y luego ya entraremos con el tiempo de quién gana con todo esto. Y eso a lo mejor hay que hacerlo. Pero en momentos como este, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me dan ganas de, en un entorno como este, cerrar directamente estas redes durante unos días. Porque la cantidad de basura peligrosa que está diciendo en estos sitios es verdaderamente aterrador. Sí, además que hay cuentas específicas que llevan difundiendo este tipo de bulos una y otra vez, y que las redes sociales pueden tenerles totalmente señalados y pueden tal vez suspenderles la cuenta. Pero a mí me interesa eso que dices, Jaime, de poner en riesgo la vida de otras personas, porque creo que esa es la única forma en la que esto podría ser punible. Como un delito. Es decir, en algunos casos se está hablando de poder culpar a estas personas, juzgarlas por poner en riesgo la salud pública, por ejemplo. Entonces, en una situación como esta también se están poniendo en peligro vidas. Lo que pasa es que hoy por hoy mentir en redes sociales no es un delito. Entonces, si puedes demostrar que has puesto en riesgo vidas humanas, además en un contexto de crisis como en el que estamos, pues yo creo que también se podrían ir pensando en reformar las leyes para que esto tenga un castigo.
Absolutamente. El tema, o sea, toda la regulación antibulos piensa en otro tipo de bulos, ¿no? Piensa en los bulos que suponen riesgos políticos o que suponen otro tipo de revelaciones de secretos, por ejemplo. Exactamente, pero no esto. Pero al final, y esto es importante recalcarlo, todo lo que es delito en el mundo físico es delito en Internet. O sea, si tú pones en peligro la vida de una persona en el mundo físico, obviamente es un delito. Si lo haces en Internet, también lo es. Entonces, tendremos que encontrar la manera de perseguir esto. Pero creo que no podemos dejar impunes estas cosas que están pasando. ¿A quién le puede parecer divertido hacer circular un bulo de que el teléfono de emergencias es otro diferente al que es? ¿A quién le puede hacer gracia que ha caído? Esto? Que eso, ayer lo repitió Mazón en todas sus intervenciones. Otra cosa es que esté colapsado y que les cueste mucho encontrar señal. En ningún momento ha dejado de funcionar el 112. Y el bulo que corría era, mira, ¿cómo nos van a rescatar si el 112 no funciona? No, el 112 estaba colapsado, pues claro. Y la utilización de eso en un debate, de verdad, en un debate aterrador, cada vez más polarizado y cada vez más, parece mentira, claro, ¿no? Con cadáveres todavía sin localizar, gente hablando de las implicaciones políticas de todo esto, de verdad, ¿no? De verdad, los de siempre, ¿no? Como el tema de presas que puedes entrar en la web y ver las fotos, de verdad, a estas alturas de la película. Y hay un elemento ahí que se juntan los bulos con el negacionismo del cambio climático, y quiero ir precisamente a eso, porque ayer hablamos con el profesor Jorge Olcina, el catedrático de la Universidad de Alicante, y dijo una frase que yo creo que debería todo el mundo enmarcada en casa, que es negar el cambio climático, Nuño, se cobra vidas. Totalmente. O sea, ya lo sabíamos, pero por si lo queríamos ver un poquitín más cerca. ¿Lo sabíamos o justo una catástrofe como esta nos hace y nos debe hacer despertar a todos los niveles? A ver, lo sabíamos porque estábamos hablando por contaminación, cuánta gente muera, claro. Es decir, esto lo hemos hablado 1000 veces. Pero muchas veces lo vemos, incluso cuando hay inundaciones muy parecidas a las que hemos sufrido en España hace unos meses en el centro de Europa, y que se ha demostrado, o que hay científicos respetados que dicen que esas inundaciones se pueden atribuir al cambio climático, lo vemos como algo lejanísimo. Las inundaciones en Austria o las inundaciones en Polonia, hasta que no nos golpea de una forma tan directa, parece como que vivíamos en una burbuja de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que esto sobre todo tiene que ser ya la última, ojalá, señal de que todos debemos despertar, pero todos a nivel político, a nivel de las empresas que deben decirles a sus trabajadores que ese día no vayan a trabajar, a nivel de las propias personas. Si sabemos que hay una alerta roja de la EMET, ser responsables. Sepamos que cada vez estas tormentas van a ser más graves. Nos tenemos que preparar para esto. Va a pasar sí o sí. Es algo que va a pasar sí o sí. Ayer nos decía el profesor Olcina, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad del que manda las alertas. Él decía incluso, a lo mejor hay que elevarlas de nivel. A lo mejor una alerta roja, como estamos tan acostumbrados, a lo mejor hay que llamarla alerta negra, decía él. Y luego cambiar nuestra propia mentalidad. Y ahí yo creo que nos podemos incluir. Yo he dicho esta mañana que yo me incluía, porque escuchas una alerta y dices, bueno, claro, tampoco será para porque tanto. Hemos visto, por ejemplo, en Madrid hubo una alerta que después no fue hay que cambiar esa mentalidad. Claro, y es un tema muy delicado, porque también alertar demasiado o pasarse en alertas puedes crear el efecto contrario, es decir, que la gente no haga caso de las alertas. Sí, por eso Entonces, lo de las alertas rojas o negras, yo lo de los colores da un poco igual, ¿no? Sí. Depende de cuánto lo uses, pero al final, esa escena clásica de las películas de catástrofes, ¿no? En que el científico quiere ya mandar la alerta y el político es espérate un poco, ¿no? Sí. A ver si... Yo creo que esto lo hemos vivido y va a haber que revisar ese tipo de protocolos, que es parte de un debate del que ya hemos hablado aquí, que es el rol que tiene que tener la ciencia cada vez más en decisiones operativas que tienen que ver con lo político. La ciencia no hace política, pero los políticos deben escuchar a la ciencia, y creo que este es un ejemplo absolutamente esclarecedor de esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ciencia aquí, claro, se queda un paso atrás de poder decir, sí, va a caer muchísimo en esta localidad, va a haber una riada en este pueblo. No, eso no podemos hacerlo hoy por hoy. Entonces, al final siempre hay una decisión política de decir, bueno, pues con este nivel de alerta y con este riesgo... Pero aún así, Nuño, la ciencia sí te advierte, y la EMET, y ayer estuvimos hablando Claro, llevaban días. Claro, diciendo que esta dana podía ser... amenazando, no va a decir sobre Paiporta van a caer, claro, que además en Paiporta llovió menos. Claro, es que el problema además de... Sí, bueno, todo lo que venía de arriba. Claro, es que aquí lo que pasó es que la gente que vio como el agua se les llevaba por delante,
no vio llover tanto. Vieron una riada. Entonces, claro, si encima tú no te crees la alerta porque dices, pues aquí tampoco está lloviendo tanto, pues me voy a casa, que ahora acabo de salir del trabajo y me voy a casa. El problema es la riada. Entonces, claro, la EMET manda una alerta y a lo que tienen que hacer caso, entiendo yo, las administraciones, Nuño, es a una zona determinada. Y yo creo que las administraciones deben hacer más caso a la EMET. Es decir, que si la EMET pone un rojo en el mapa, eso es algo muy peligroso, o sea, es un peligro para la vida humana. Entonces, yo creo que también las autoridades políticas, antes de que empiece a llover, sí que tienen que decir, oye, vamos a estar preparados. Ya, pero ahí entra, yo no sé, Jaime, ¿tú qué piensas? Pero entra una política, porque ¿cómo van a coartar mi libertad? ¿Cómo me van a decir a mí? Y esto lo hemos vivido en la pandemia. ¿Cómo me van a decir a mí que yo no puedo coger el coche? Lamentablemente estos debates van a durar poco, porque es que vamos a ver cada vez más este tipo de tormentas, vamos a ver cada vez más este tipo de fenómenos extremos. Jaime. No, pero sin embargo, pero esa bandera horrorosa, ¿no?, de la libertad malentendida, cada vez se ondea más, ¿no? Y cada vez va a haber más problemas de estos absolutamente indiscutibles, pero cada vez hay más gente que es capaz o que cree que es capaz de discutirlos. Yo estoy con Ángeles, ¿no? Ahora lo piensas, a todo lo pasado, dices, bueno, si hubiera sonado esta alarma, la gente no hubiera ido a trabajar un día y no hubiera llovido tanto, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido de grave? Pues tampoco es tan grave. Ah, sí, pero están los abanderados de la libertad que, ¿por qué no puedo yo ir en coche? ¿Por qué no puedo yo...? Sí. ¿No? Vamos a tener que hacer mucho estudio de lo que ha pasado, porque, por ejemplo, las inundaciones de Europa, aunque fueron terribles, también grandes precipitaciones, la cantidad de muertos era muchísimo menor. Sí, muchísimo menor. Inferior. Esto ha sido una de las mayores catástrofes recientes por riada. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en España tenemos 95 muertos y en el centro de Europa pues, se contaban por un poco más de una decena? Venimos diciendo desde ayer que ahora es el tiempo de rescatar, el tiempo de ayudar, el tiempo de apoyar, pero que cuando esto pase, y más pronto que tarde, porque yo creo que son dos debates que no se pueden aplazar, es el debate del por qué ha pasado y el debate del cambio climático y la transición ecológica como una prioridad en el debate político. Pero claro, o sea, ya es que estamos hablando no que el clima esté cambiando, sino que la vida humana está en peligro. O sea, el cambio climático, lo que hablamos justo antes, ¿no? Y, por ejemplo, revisión de infraestructuras. ¿Cuántas casas tenemos construidas en zonas inundables? Sí. Hay decenas de miles de casas, precisamente en la cornisa mediterránea, un montón de casas inundables que se construyeron antes de que entrasen en vigor las leyes, lo que tú quieras, pero no sé, pongamos un cuerpo de técnicos a revisar y a decir, oiga, este punto de este pueblo esta casa tiene un peligro tremendo de volver a inundarse, etcétera, no sé. Sí, infraestructura, planes urbanísticos, ¿no? Hay que revisar qué planes urbanísticos se han hecho, cómo se han hecho, cómo se ha especulado a veces con este tipo de cosas, y eso es relevante. Y luego entender, hay esos mapas de temperatura que hace la NASA a principios del año, llevan meses insistiendo en que este año había peligro de danas en el Mediterráneo. O sea, esto no es una novedad. Y cuando hacíamos casi parodia, ¿no?, de lo que pasaba en Miami, desalojando y todo lo demás, bueno, pues se prepararon y luego no fue tan tremendo como fue. Pero no creo que nadie en Miami esté arrepintiéndose de haber tenido que protegerse, y aquí nosotros nos estamos arrepintiendo. Voy a tener que dejarlo aquí. Me temo que seguiremos hablando de esto en las próximas reuniones de los ministros. Voy a dejar aquí, voy a cerrar también el abierto. Vamos a recuperar un poco la normalidad después del boletín de las 11 de la mañana. Vamos a recuperar la normalidad que se verá interrumpida en cualquier momento, en cuanto tengamos alguna información para trasladarles a todos ustedes. Jaime, Nuño, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.